Buenas, bienvenidos nuevamente a Terra Mágica. En esta ocasión vamos a seguir con el trabajo del que os he hablado en el anterior videoprograma sobre Joaquín Argamasilla. En esta ocasión ya nos vamos a meter de lleno en el caso Joaquín Argamasilla. En este caso vamos a hablar de lo que ocurrió con Houdini y Joaquín Argamasilla. En este videoprograma podréis ver todos los documentos que se publicaron en la época en el diario El Sol y otros diarios y las discusiones, lo que publicó la prensa española que había ocurrido con Argamasilla en Estados Unidos, que no fue realmente lo que ocurrió, y también la verdad contada por la Fora, que también la veremos con más profundidad en otro videoprograma posterior. Esta es la segunda parte de esta búsqueda donde he encontrado todo esto. No sabría decir cuántos documentos son, pero son bastantes. En este caso vamos a ver la historia desde que Argamasilla encuentra a Houdini y el desenmascaramiento de Houdini. En el posterior videoprograma hablaré de lo que ocurrió con Argamasilla y la Fora, que fue el que se hizo eco de lo que ocurrió con Houdini de una manera real y no como lo hicieron otras personas en la prensa histórica española, como por ejemplo el periódico ABC y otros periódicos que mintieron descaradamente sobre lo que había ocurrido en Estados Unidos, o quizá no vieron toda la historia y solo contaron lo que ellos pudieron ver, que no era del todo, no mostraba totalmente la realidad de lo que ocurrió, sino que parecía, en el caso de que se hiciera bien, parecía estar un poco manipulada, ya que faltaba un montón de información, la cual dio la Fora y la cual veremos en el siguiente videoprograma. Pero en este veremos eso, lo que ocurrió con Houdini. Si queréis ver más datos sobre lo que hacía Houdini en esa época, os recomiendo el anterior videoprograma sobre espiritismo, videncia y engaños. Y ahí podréis ver no solo lo que hacía Houdini, sino lo que hacían otros magos con espiritistas que los desenmascaraban. Pero como ya he dicho en el anterior videoprograma, lo iba a dividir en 3 partes. Esta es la segunda. Así que también habrá una tercera con mucha más información sobre todo esto. Así que os dejo con el vídeo con todos los documentos de la época para que podáis tener la historia completa. Así que dentro vídeo. La primera referencia a la visión de los cuerpos opacos que encontré en la prensa histórica española fue publicada en el almanaque Bailly-Bailliere de 1897, titulado La fotografía y la visión a través de los cuerpos opacos. En él se hacían eco de los experimentos de William Crookes con los rayos X. La historia de los rayos X empieza con estos experimentos, y ahí podéis ver las imágenes que se mostraban en el artículo, que era extenso. Aunque esta es la primera referencia a la visión a través de los cuerpos opacos, no son realmente los rayos X el tema que nos ocupa, sino personas que decían tener rayos X, o lo que es lo mismo, ver a través de los cuerpos opacos con sus ojos. Antes de ir con eso, os hablaré de unos rayos olvidados, los rayos N. Los rayos N fueron una forma hipotética de radiación descrita por el físico francés Prosper-René Blondlot en 1903, inicialmente confirmada por otros, pero posteriormente descubierta como ilusoria. Blondlot, Agustín Charpentier, Arson Ball y aproximadamente otros 120 científicos en 300 artículos publicados afirmaron que eran capaces de detectar rayos N emanando de la mayoría de las sustancias, incluyendo el cuerpo humano, con las peculiares excepciones de que no eran emitidas por la madera verde y algunos metales tratados. Los físicos Gustave Le Bon y Audolet, junto con Carl Hutter, incluso afirmaron haberlos descubierto por su cuenta, llevando a la Comisión de la Academia Francesa de Ciencias a decidir la prioridad. El descubrimiento, entre comillas, alborotó el interés internacional y muchos físicos trabajaron para replicar los efectos. Sin embargo, notables físicos como Lord Kelvin, William Crookes, Otto Lumer y Heinrich Rubens fueron incapaces de ello. Siguiendo su propio fracaso autodescrito como pérdida de toda la mañana, el físico americano Robert Good, quien tenía la reputación de refutador de sinsentidos durante este periodo, fue persuadido por la revista británica Nature a viajar al laboratorio de Blondlot
en Francia para investigar más. En una habitación oscura, Wood quitó un prisma esencial del aparato con el que experimentaba, un prisma de aluminio que se creía que amplificaba los rayos N, y los experimentadores aún decían que observaban los rayos N. Wood también reemplazó a escondidas el archivador metálico por una estantería de madera, siendo aún observados los rayos N. Su informe de las investigaciones fueron publicadas en Nature y sugirieron que los rayos N eran un fenómeno puramente subjetivo. Los científicos implicados habían registrado datos que coincidían con sus expectativas. En 1905 casi nadie ya creía en los rayos N, aunque el propio Blondlot aún seguía convencido de su existencia en 1926. El incidente es usado como advertencia entre los científicos sobre los peligros referentes al sesgo del experimentador. El objetivo de la búsqueda en la prensa histórica no era tanto hablar de rayos N, sino recopilar todo lo que se había publicado sobre Joaquín María Argamasilla, o también conocido como el español con rayos X en los ojos. Pero él no fue el primero en decir ver a través de los cuerpos opacos. El 24 de junio de 1916, el periódico Charlotte se hacía eco de la noticia publicada en los periódicos el Daily Chronicle, Le Journal y otros periódicos, que hablaban de los dones de Blanche Miller, una niña que estaba llamando la atención del mundo científico en virtud de sus supuestos poderes extrahumanos. La niña tenía 10 años y decían que tenía una visión de rayos X. El doctor Juan Quackenbos, con C-K-E-N-B-O-S, al final, que examinara detenidamente a la niña, decía: en efecto, ella ve a través de los cuerpos opacos y sin dificultad alguna. En el curso de las experiencias dijo con la mayor facilidad lo que los asistentes tenían en los bolsillos, como también leyó un libro cerrado y describió los objetos colocados en cajas cerradas. La primera noticia que encontré que habla de Joaquín Argamasilla es en el periódico La Época, el 9 de enero de 1924. También recalcar que si había casos anteriores que habían salido en la prensa española, no es de extrañar tampoco que Argamasilla los hubiera visto y que de alguna manera pues pudiera inspirarse, por así decirlo. Nos decían en el periódico La Época de 1924, del 9 de enero, que hacía mucho tiempo llamara extraordinariamente la atención el relato de la maravillosa facultad que poseía el hijo del señor Marqués de Santa Cara, de poder ver perfectamente despierto a través de cuerpos opacos y de leer trozos de papel impresos y manuscritos encerrados en una caja metálica. Este joven había sido sometido en diferentes ocasiones a pruebas en el Museo de Ingenieros Militares en diversos centros, en el Palacio Real ante el rey y en su casa ante hombres de ciencia que se rodearon de todas las precauciones que pudieran garantizar la veracidad del fenómeno. El conde Jimeno aprovechara uno de sus últimos viajes a París para comunicárselo a su colega y antiguo amigo el profesor Richet, del que ya hablamos en el anterior videoprograma y hoy hablaremos más en profundidad. Persona conocida de renombre mundial, decía la noticia, miembro del Instituto de Francia, quien se interesó muchísimo en conocer todos los detalles necesarios respecto a cuanto el joven Santa Cara había demostrado poder hacer en Madrid, delante de los académicos de ciencias señores Castellar-Hernán, Torres Quevedo, Cabrera y Conde de Jimeno, y hasta se proponía venir hasta España para comprobar personalmente prodigiosa facultad. Finalmente, la Sociedad Metapsíquica Internacional había invitado al Marqués de Santa Cara y a su hijo a ir a París, en fin de repetir allí las pruebas, y éstas debían haber sido tan concluyentes que el profesor Richet había escrito 2 cartas al Conde Jimeno según la noticia siguiente, en las que expresaba la admiración que causara el comité encargado de la comprobación, del cual forman parte 3 miembros del Instituto de Francia y el eminente físico inglés Oliver Ludd. Decía el profesor Richet: gracias a usted hemos podido estudiar la sorprendente lucidez de Joaquín Santa Cara. Es ello verdaderamente maravilloso. Estamos en vías de descubrir nuevos rayos. Nos encontramos en presencia de uno de los mayores descubrimientos de nuestros días. Comprobada esta asombrosa facultad, no es preciso continuar su estudio. Las pruebas seguían haciéndose en París, en el Instituto Metapsíquico Internacional, según nos contaba la noticia. También os recomiendo, para tener la historia completa, escuchar el anterior videoprograma sobre espiritismo, evidencia y fraudes, ya que forma parte de esta historia también. El 10 de enero, en el periódico El Sol, aparecen las primeras voces críticas sobre los poderes de Argamasilla. El que escribió esto es el señor Lafora, el mismo que escribió lo que hablaba en el videoprograma sobre
espiritismo, videncia y fraudes. La Fora se convirtió en un detractor de Argamasilla, y en este artículo titulado Temas científicos sobre la visión a través de los cuerpos opacos nos decía: en abril del año pasado se formó una comisión que iba a presidir Ramón y Cajal y que estaba integrada por el profesor Cabrera, físico, doctor Telo, historiador, aunque pone histólogo, pero supongo que querían poner historiador, doctor Márquez, ocultista, doctor Negrín, fisiólogo, doctor Calendre, cardiólogo, y el que esto escribe en calidad de psiquiatra y aficionado a estas experiencias, a fin de examinar con toda clase de precauciones científicas la facultad del vidente español. Pero el día antes al que se iban a iniciar las experiencias fueron suspendidas por sentir el vidente la desaparición de esta facultad, la que ha recuperado luego para hacer las experiencias en París. Es de lamentar que antes de hacerse un estudio serio del caso en su propio país se le haya llevado a otro, dándole allí con esto la impresión de una falta de preparación científica y crítica nacional para juzgar o informar seriamente sobre una cuestión que hace tanto tiempo ha sido ya estudiada con métodos psicológicos rigurosos, los cuales lo mismo pueden ejecutarse en Madrid que en París. Esta conducta da lugar a que se escriban frases tan cómicas para el estado actual de la ciencia como la que leemos en el ABC del 8 de enero. Por esta vez la iniciativa estaba ya emprendida con paso seguro en España, y más tarde, ojalá que concurriendo la suficiencia y el talento de unos y de otros investigadores, se llegue al hallazgo y a la posesión de un nuevo secreto que, como los rayos X de Röntgen, se puedan utilizar en el progreso de la ciencia humana. Eso decía el ABC, como nos contaba la Fora. La Fora seguía diciendo: después de hablarnos de un montón de casos que habían sido descubiertos como fraudes y la visión extrarretiniana o el sentido paróptico, concluía sobre Argamasilla. En el caso español que ahora se discute, hemos oído que la visión se verifica a través de hoja de lata, pero no a través de cartón, que tiene que ser a cierta distancia del ojo, es decir, enfocando, como si se tratase de una visión retiniana a través de objetos opacos y por rayos luminosos que hieren la retina. Y, continuaba la Fora, como la modalidad de la criptoscopia en cada vidente es distinta, se ha ideado numerosas teorías para explicar cada caso. Las dos más importantes son la teoría física, que discuten también en España los ingenieros señores Maluquer y Menéndez Ormaza. El primero ha publicado una obra titulada La luz negra o la visión a través de los cuerpos opacos, y que parece apoyar el caso español y la teoría psíquica, que explicaría ciertos casos en que la interpretación física parece insuficiente. Aparte de estas, se han ideado otras interpretaciones que merecen ser consideradas en un artículo aparte. El 12 de enero, en el periódico La Provincia, publicaban la noticia titulada Fenómeno maravilloso, un caso de metapsique, donde nos contaban lo mismo que en el anterior, nada nuevo, me refiero. El 13 de enero el marqués de Santa Cara manda su réplica a la Fora al periódico El Sol. También hay que decir que el marqués de Santa Cara, al igual que Joaquín Argamasilla, deberían de tener contactos para poder publicar sus respuestas en El Sol, o quizá El Sol era más abierto que hoy en día los periódicos que hablan sobre personas pero luego no les dan réplica. En este caso, a mí me da la impresión que la réplica la obtienen porque son marqueses y de familia de marqués, más que por otra cosa, aunque sí es cierto que no solo ellos pudieron hablar, sino también otras personas que examinaron Argamasilla, o examinaron entre comillas, ya que luego veremos que otros lo examinaron y decían cosas diferentes, pero en esta ocasión no llegaremos hasta ese punto. Y bueno, el marqués de Santa Cara, el 13 de enero de ese mismo año, decía en el periódico El Sol, entre otras cosas, yo vamos a decir, estoy resumiendo, no os estoy contando todo lo que cuenta el documento. Si queréis verlo podéis ir a terramásica.es, buscar Joaquín Argamasilla o la Fora o Houdini y podréis encontrar todo. Entonces, resumiendo, lo que decía el marqués de Santa Cara es: pero hoy, como de alguna frase de usted pudiera inferirse con interpretación malévola, que seguramente ha estado fuera de su intención al escribirla, que yo he rehuido en España la experimentación seria con precauciones científicas que imposibiliten el fraude, me permito hacer constar que tanto los académicos de las ciencias Torres Quevedo, Cabrera, Conde de Jimeno y Castellarnau, como los muchos profesores médicos, fisiócratas y físicos que han estudiado el caso, tomaron, como era natural, las más rigurosas precauciones. En cuanto a la comisión de que usted habla, es la primera noticia que tengo de su constitución en abril. Recuerdo solo que el doctor Calandre
vino a mi casa con algún otro amigo suyo y se cercioró del fenómeno, del que tomó algunas notas. Y recuerdo también que su intermitencia, nota que le es común con otros de este género metanormal, impidió aquellos días la continuación de las experiencias. Asimismo, recuerdo que posteriormente, accediendo con el mayor gusto a sus deseos de usted, le invité nuevamente a venir y usted me escribió diciéndome que por estar muy próximo a su viaje a América no podía venir. Agradecería a usted mucho procurara la inserción de esta carta en el Sol para aclaración de algunas frases de su artículo. La Fora seguidamente a la respuesta le respondía en el mismo periódico el mismo día. No he hablado en mi artículo de haber rehuido la experimentación en España, puesto que citaba las experiencias en la Academia de Ciencias, sino de que se hubiese llevado precipitadamente a París al vidente español antes de agotar aquí todo el estudio de los problemas importantes que hay pendientes en el fenómeno de la videncia. Mi comunicante afirma que ese estudio se hizo, y yo siento que no haya citado la publicación donde apareció porque en ciencia nada tiene valor hasta que se hace público. Aunque mi respeto por las academias y los académicos no sea en abstracto muy grande, concentrándome a los señores académicos que cita el señor Marqués, reconozco de buen grado su reputación científica, pero ¿es suficiente la reputación científica de un matemático para dar un informe sobre un problema biológico o psicológico del que no tiene una preparación especial? ¿Se está bien seguro de no descubrir el alambique? Dada la enorme cantidad de cuestiones difíciles y extraordinariamente especializadas que implica la investigación científica moderna del problema de la videncia y los otros procesos metapsíquicos, todo estudio nuevo debe partir del conocimiento de lo mucho ya investigado, para ahondar en lo que está por aclarar. En este sentido, ningún valor tiene unas observaciones de curiosidad frente a una publicación analítica y crítica, como la que era de esperar de la Academia Española de Ciencias. Si esta publicación no se ha hecho antes de llevar a París el caso del vidente español, me parece muy criticable, pese al patriotismo del señor Marqués de Santacara. La comisión de la que hablaba en mi artículo anterior fue propuesta por Santiago Ramón y Cajal, atendiendo a indicaciones de la reina doña María Cristina. Inútil creo decir, decía la Fora, que no he pretendido considerar al Marqués de Santacara como un aficionado, pero su calidad de pariente próximo del vidente le elimina como testimonio científico en investigaciones tan sujetas a causa de error. El 16 de enero, en el mismo periódico, la Fora volvía a hablar sobre Argamasillas poniendo dos explicaciones para su caso. Hablaba de la teoría física y nos decía algunos se contentaban en suponer que la videncia era un fenómeno físico producido por unos rayos especiales que atravesaban los cuerpos opacos y que la telepatía es otro fenómeno físico producido por unas ondas que se transmiten a larga distancia, aunque en la examinación de los múltiples hechos comprobados, decía la Fora, se veía la insuficiencia de esta teoría física. Por esta razón, se había pensado en desechar las teorías de los rayos especiales y se había pensado en admitir una teoría corpuscular. Forel, entre otros, había supuesto que los electrones transmitían las impresiones y actuaban sobre lo psíquico, determinando el conocimiento de lo oculto o lo distante. Pero en este caso habría también que admitir vibraciones, y en este caso se volvía a la antigua discusión de cómo las vibraciones transmiten lo psíquico, o había que suponer que los electrones transmitían en sí lo psíquico. También hablaba de la transposición de los sentidos, que sucedía por ejemplo con los individuos que veían con los dedos, los pies, el abdomen, la frente, etc. Fenómeno que resultaba también inexplicable para la teoría física. Terminaba diciendo que no se había conseguido sintetizar en un simple artículo periodístico los muchos problemas que las distintas interpretaciones del fenómeno de la videncia suscitaban, y se veía obligado a dejar todo eso para otro artículo y dejar para ese artículo la discusión de otras teorías diversas y singularmente de la teoría psíquica. Al buscar encontré que la discusión entre Joaquín Argamasilla y la Fora fue bastante extensa. El 27 de enero del mismo año, en el periódico La Prensa, además de todo lo anterior escrito, añadían que el caso había dado lugar a muchas dudas y discusiones y un periódico madrileño había estado en la casa del Marqués de Santacara. Este es un extracto de la conversación que mantuvo el periodista con el hijo del Marqués. Al principio, contaba el joven Joaquín, no veía con absoluta claridad, percibiendo los letreros y formas geométricas con bastante intermitencia. Y para que no se crea, interrumpía su padre, que es un caso vulgar de transmisión mental, encomiendo siempre a personas extrañas la labor de introducir objetos o papeles en la caja. ¿Qué explicación tiene el fenómeno?
decía el periodista, no es desde luego una percepción cerebral, a mi juicio. Se debe a una enorme hiperestesia de la retina. Esta es también la opinión de Maluquer, de Menéndez Ormaza, de Torres Quevedo, de Cabrera y de cuantos sabios españoles han estudiado el caso. Richet, Bozano, Camilo Flammarion, que también nos lo encontramos en Fantasías Marcianas, que es un documental que podéis encontrar en el canal si buscáis Fantasías Marcianas, y en este caso aparece en la telegrafía intersideral, o también podéis ver el documental entero donde también aparece. Y todos los prestigios mundiales, continuaba el padre, que acaban de ver en París a mi chico, han dicho lo mismo, y me parece que son unos votos de calidad. El marqués vendaba fuertemente a su hijo, y después le rellenaba con algodón las cuencas de los ojos a su hijo. Así Joaquín no veía absolutamente nada, o vamos a decir que aparentemente no veía nada. El padre cogía entonces la caja que había sobre la mesa y me la daba diciéndome, esto decía el periodista, ¿no? Y esto le decía el padre, pase usted a la habitación contigua y guarde usted cualquier objeto en esa caja. El periodista pasó a la habitación contigua, buscó al azar en su cartera y sacó una tarjeta y la depositó en el fondo de la caja. Cerrada esta, pasó otra vez al despacho. Joaquín Argamasilla, con los ojos vendados, le resulta algo impresionante. Tomó la caja y la colocó luego a diversa distancia de sus ojos. Es que tiene necesidad de enfocar, decía su padre. Ya voy viendo, decía Argamasilla. Es una tarjeta que está escrita con letra cursiva. Ya veo con más claridad. La tarjeta dice José Montero Alonso. El asombro impedía al periodista pronunciar palabra alguna y finalmente dice admirable, sencillamente admirable. Joaquín Argamasilla, vendado los ojos, veía a través de los cuerpos opacos, como nosotros a través del alma diáfana del cristal. Y esto era lo que decía el periodista bastante emocionado. El 28 de enero el periódico El Heraldo de Madrid publicaba la noticia La visión a través de los cuerpos opacos sobre el caso del hijo del marqués de Santa Cara. Nos decía, efectivamente los hechos ciertísimos nos aseveraron la evidencia real del fenómeno. Vendado los ojos, sin la más pequeña influencia magnética, en pleno estado de vigilia consciente, pudo leer un artículo en francés que accidentalmente llevábamos dentro de una caja de plata herméticamente cerrada. Con la misma exactitud nos indicó todas las horas que marcaba un reloj de oro, cerrada su tapa y que nosotros mismos ignorábamos con la colocación del horario al azar. En una caja metálica con tapaderas de diferentes aleaciones indicaba sin vacilación los objetos introducidos, incluso el número exacto que un lapicero corriente tenía marcado. Otras varias experimentaciones dieron lugar a los mismos positivos resultados. La duda no albergará nunca en nosotros la más pequeña desconfianza, decía la publicación. Es el hijo del marqués de Santa Cara, un muchachote robusto, con la alegría de sus 18 años en la cara y de una salud completa. Su amena y culta conversación revela integridad absoluta mental, tranquilo en el decir, fácil de expresión, óptimo y sincero. Convence rápidamente de que es un ser normal sin el más pequeño estigma sospechoso. Gentilmente se nos ofreció por todo género de experimentaciones. Temerosos de fatigarle, no insistimos en nuevas pruebas. Curiosos de averiguar el descubrimiento de esta propiedad, el marqués de Santa Cara, persona versadísima en ciencias psíquicas, nos manifestó lo casual de la revelación del fenómeno. Y esto es interesante para lo que luego veremos, ya que luego la Áfora acusa de alguna manera a Argamasilla de hacer fraude. Y el padre aquí nos cuenta que Argamasilla descubre su poder al ver cómo otra persona hace eso mismo, pero luego le reconoce al padre que realmente es un truco. Curioso, ¿no? Entonces esto es lo que contaba el padre de cómo Argamasilla consiguió su poder. Hace poco más de un año, decía el marqués, en un teatro de la corte presenciaban ambos las experiencias de un profesor de hipnotismo, que con trucos naturalmente en estos profesionales presentaba muy curiosos trabajos que sostenían ávidamente la atención del espectador. Una de las experiencias consistía en suplicar a una persona del público que pusiese un reloj de caprichosa hora y el medium, que en estado hipnótico permanecía en el escenario, lo marcaría con exactitud. Efectivamente, una señora que ocupaba la localidad inmediata a nuestro interlocutor se prestó rápidamente, y su reloj marcó una hora que no tardó en acertar el sujeto a la pregunta del hipnotizador. Pero ingenuamente la dama confesó al marqués el acuerdo establecido entre ella y el actor. Entonces Santa Cara sacó un reloj con tapa de oro y se lo acercó a su hijo en tono de broma. Después le preguntó si sería capaz de marcarle la hora que tuviese.
También hay que decir que lo que decía la señora, cómo había hecho el truco, realmente no es de lo que acusaron luego a Argamasilla, sino el truco de Argamasilla consistía en mirar a través de una rendija en las cajas y los relojes en abrirlos en pocos segundos y cerrarlos distrayendo la atención. También para ver a través de las rendijas se valía de los cristales que estaban en las ventanas, y ese zoom del que hablaban estos testimonios era una manera de intentar ver a través de la rendija. Entonces Santa Cara sacó un reloj con tapa de oro y se lo acercó a su hijo en tono de broma. Después le preguntó si sería capaz de marcarle la hora que tuviese. Joaquín cerró los ojos a la par que contraía fuertemente los músculos ciliares, músculos situados en el interior del ojo, y asombrado decía: «Espera, que parece si lo veo, son las 6:30». Efectivamente, al abrir el reloj marcaba con exactitud la hora que indicó. Asombrado, pero temeroso de una mera casualidad, repitió varias veces las experiencias, modificando al azar las agujas, y siempre señalaba exactamente la hora resultante. Así descubrió el marqués la propiedad de su hijo, y que luego ha seguido con investigaciones diversas, como las narradas para demostrar su visión a través de los cuerpos opacos. Bueno, también hay que decir que esta es la historia que contaba el padre. Si el padre era un cómplice de la estafa de su hijo, entre comillas, o del engaño de su hijo, quizá esta historia también era falsa. Pero eso yo ya no lo puedo afirmar con lo que he encontrado, solo es una sospecha, que creo que es posible, pero no puedo saberlo. Es curioso que el origen del poder de Argamasilla se diera después de ver un truco de su poder, aunque luego se dijo que el truco de él era diferente. Quizá también esa señora no le dijo el truco real y le mintió al padre. Teniendo en cuenta todo esto, que luego se dijo que era un farsante, como más tarde veremos. Finalmente concluía la noticia: «No queremos salir del carácter puramente informativo de los hechos. Así ocurrieron y así los narramos. Las hipótesis científicas que de ello puedan darse son muchas, y sólo como tales hipótesis. Es preciso un estudio detenidísimo del caso, sin prejuicios, sin selecticismos, que pueda llevarnos exactamente a la génesis del fenómeno». Aquí de alguna manera el periódico ya nos está hablando de que había selecticismos a la hora de escoger a esas personas que iban a luego dar fe del fenómeno. El 31 de enero el periódico El Pueblo se hacía eco del artículo publicado en el Heraldo de Madrid por el doctor Fernández del Castillo. El 2 de febrero Enrique Paul y Almarza escribe en el periódico La Rioja y dice haberse acercado a la casa de Argamasilla para presenciar cómo ve a través de los cuerpos opacos en compañía de sus amigos, el hipnotizador Cabañas, Eduardo Ortega y Gasset, y de los hijos del general Muñoz Cobos. Presenció lo que llamaban la criptoscopia. Se queda maravillado por lo que ve. Hace firmar a los testigos allí presentes en uno de los manuscritos que le sirvió de experiencia, y salió de allí asombrado, confundido y orgulloso. Eso decía la noticia. El 7 de febrero de 1924, en el periódico Las Provincias, Gil Fillol hablaba sobre lo poco valorados que estaban en España el arte y los sabios españoles, y cómo, hasta que un extranjero no decía lo mismo, no se le hacía caso al español, en un arrebato nacionalista. También nos habla de Argamasilla y de los ensayos de la luz negra, otro nombre que se utilizaba para llamar a la capacidad de ver a través de los cuerpos opacos. También nos contaba todos los experimentos que se habían hecho con Argamasilla citados anteriormente. El 5 de marzo era noticia en varios periódicos el viaje a los Estados Unidos de Argamasilla para someterse a un experimento de visión a través de los cuerpos opacos, invitado por la Sociedad de Cultura para que a presencia de Edison realizase los trabajos de visión a través de los cuerpos opacos. Allí le examinarían la retina. Para su viaje se le habían entregado por las academias científicas de Norteamérica $1 millón, con la obligación de permanecer 7 meses en Nueva York y Washington. Y como podéis ver aquí, esta noticia salió en varios diarios. Apareció en el periódico Las Provincias el 5 de marzo de 1924, apareció nuevamente el 25 de marzo en el periódico Las Provincias, y también el periódico La Cruz, diario católico, el 26 de marzo de 1924. Las Provincias decía que era un diario independiente. Argamasilla contra Houdini. Ese mismo año, en mayo, los periódicos hablan del encuentro del mago Houdini, famoso por desenmascarar fraudes, con Joaquín Argamasilla. La primera noticia aparece el día 24 en el periódico ABC, que publicaba la noticia ABC Nueva York, el maravilloso Argamasilla. Nos contaban que los neoyorquinos estaban un poco desconcertados ante los experimentos de Joaquín María de Argamasilla. Bueno, hay que contar que ABC no contó bien la historia. Luego veremos la diferencia de lo que contó la prensa de Estados Unidos, lo que contó la Fora,
y lo que contó el ABC. Argamasilla, decía el ABC, se había hecho célebre en Madrid en pocos días y su celebridad se confirmara en París, Londres y ahora en Nueva York. Venía acompañado de Morras David, que lo presentó en el Herald, el periódico, donde sus redactores quedaron absortos al presenciar la escena. Los experimentos se habían repetido. Argamasilla no tardaría en hacerse popular, nos decían. Ya se discutía y hasta se le negaba. Houdini, el famoso prestidigitador, le retó apostando $5.000 a que él haría todo lo que el español hiciera, y prediciendo que éste no podría leer lo que él escribiese, y se depositaron en la misma caja de metal del Herald. Bueno, luego veremos cómo la historia era un poco diferente, pero yo os seguiré contando lo que contaba la ABC y luego veremos el resto. Argamasilla, nerviosísimo, hizo nuevos experimentos con el acierto de costumbre y por último se sometió a la prueba que quiso hacerle Houdini. El ingenioso ilusionista metió una tarjeta en la caja y una vez bien cerrada esta, invitó al español a que leyese lo que él había escrito. Argamasilla se vendó los ojos y se dispuso a complacerle, pero no podía leer, no podía descifrar lo que indudablemente estaba viendo, se desesperaba. Houdini sonreía, aseguraba que solo había escrito 2 palabras y con letras de un trazo bien firme. Al fin Argamasilla, que no se explicaba lo que estaba ocurriendo, pudo descifrar una letra, 2 letras, 3 letras, imposible más. Se sentía rendido del esfuerzo. Abierta la caja se vio que en la tarjeta efectivamente solo estaban escritas 2 palabras, pero una estaba en el anverso y la otra en el reverso, y en tal maquiavélica forma que los rasgos de una correspondían al trasluz con los de la otra, produciendo la deseada confusión ante los ojos magos del pobre Argamasilla, que aún así pudo desentrañar el misterio y descifrar 3 letras. El español se encogió de hombros ante la burda broma y se limitó a pedir que Houdini intentara análogo experimento. Y Houdini se vendó los ojos, apeló a sus artes extraordinarias de prestidigitador y logró entreabrir la tapa de la caja para mejor leer, pero no pudo y perdió la apuesta. Esto nos contaba la ABC. Todos los grandes periódicos norteamericanos habían proclamado el triunfo de Argamasilla y se burlaban deshonestamente del atrevido Houdini, quien a su vez había dado otra broma, que no dejaba de tener su miga, a los que de él se rieron. Anunció su propósito de repetir la prueba de la lectura a través del metal y recortando una noticia del mismo Herald, la dio a leer a los presentes, la metió en la caja y se vendó los ojos, y aparentó repetirla en voz alta. Digo aparentó repetirla porque verdaderamente no repitió nada. La noticia encerrada en la caja decía que un aviador francés había hecho el vuelo de París a Calcuta, más de 6.000 millas, en menos de 52 horas. Houdini aparentó leer. No podrían aviadores japoneses llegar a San Francisco en menos de 48 horas. Sus oyentes dejaron de reír. Y esto lo publicaba Miguel de Zárraga en mayo de 1924 en el ABC. Pese a lo que se publicó en España, a Houdini no le costó mucho desentrañar el aparente misterio que proponía la actuación de Argamasilla. Había suficientes datos en su proceder que eran claves para guiar la sospecha y centrar la atención en el momento y lugar indicados. Argamasilla tenía por norma ubicarse cerca de una ventana. Esta posición no solo le permitía una buena iluminación sobre los objetos a manipular, sino también mantener a los observadores controlados y de frente. El vendaje que utilizaba podía impresionar al profano, pero no a Houdini, quien conocía más de una técnica para echar el ojillo subrepticiamente por debajo de este o cualquier otro vendaje más complicado. En las pruebas del reloj, una vez que las manecillas eran cambiadas al azar con la tapa cerrada por los propios espectadores, Argamasilla recibía el objeto en sus manos y con una hábil maniobra provocaba una leve apertura de la tapa que le permitía echar un rápido vistazo y anunciar luego la hora. Si se considera el gran entrenamiento que tenía para realizar este truco, no era extraño que a veces conociera la hora en un tiempo récord. Pero no por eso, y muy inteligentemente, se privaba de un apresurado éxito, dejando transcurrir unos minutos que bien podían calcularse y aprovechando que la trampa ya estaba hecha, se preocupaba en reforzar la aparente dificultad que lo apremiaba para finalmente dar a conocer la hora exacta con pocos segundos de diferencia. Eso ya nos está diciendo que realmente no acertaba la hora exacta, sino con unos segundos de diferencia. En una de las varias sesiones que mantuvieron, Houdini le ofreció un reloj que premeditadamente había trucado para imposibilitar su apertura. El fracaso de Joaquín fue total. En otra oportunidad,
en la oficina del periódico Feature Syndicate, astutamente aprovechándose del limitado ángulo de visión que tenía Argamasilla por el vendaje, Houdini se ubicó a un costado por detrás del español y vio perfectamente cómo abría y cerraba la tapa del reloj, mientras los demás esperaban el milagro. El truco de la lectura de textos ocultos en las cajas metálicas era un tanto más ingenioso, pero no lo suficiente para engañar al retacón con visión de rayos X, Y y Z. Argamasilla solo tenía éxito cuando operaba con dos tipos de cajas de su propiedad. El diseño de las mismas permitía la conveniente manipulación para poder ver y leer el papel impreso que se ocultaba dentro, y ahí lo podemos ver en la figura. Estas figuras, sacado de lo que contaba Houdini, también aparecieron publicadas por la Fora en el periódico El Sol. El riguroso examen que hizo Houdini de las mismas no solamente permitió establecer las maniobras que se requerían para su buen uso, sino también duplicar con igual éxito la actuación de Argamasilla. Como vemos, lo que decía Houdini, lo que se ha publicado sobre Houdini a este respecto no es lo mismo que contaba la ABC. Luego también veremos cómo la Fora sí que contó realmente lo mismo que cuentan aquí. En este caso la fuente es elojoescéptico.com.ar, que por lo que tengo entendido es una publicación escéptica de Argentina. En una ocasión, Houdini le ofreció 2 cajas de su fabricación, como podemos ver en la imagen en la figura 2, desafiándolo a que revelara su contenido, y el joven mago español se negó rotundamente a realizar la prueba. Obviamente, dada la confusión y accesorios, el fracaso hubiera sido inevitable. Houdini no solo resolvió con éxito el misterio de Argamasilla, sino que también lo desenmascaró públicamente, llegando incluso a utilizar sus trucos para entretener al público. En sus espectáculos se distribuía un folleto en el que precisamente se destacaban la exposición de los fraudes de la medium Margaret y Argamasilla, como podéis ver en este documento. El descrédito en que cayó Argamasilla pronto le obligó a retirarse de la escena, pero por supuesto alegando una repentina pérdida de sus poderes. Luego también veremos cómo se hizo director de cine y también responsable del cine en su día, no recuerdo ahora mismo el cargo, pero luego lo diré exactamente, en el gobierno de Franco. Luego también hay que tener en cuenta que la Fora, tanto la Fora como otras personas que vieron el caso de Argamasilla y que descubrieron el fraude, uno de ellos estuvo incluso en el gobierno de la República, para que os hagáis una idea, ¿no? Luego Argamasilla consiguió, siendo marqués supongo, y también supongo apoyando el régimen franquista, pues ser uno de los que llevaba el cine en España. Fue nombrado, de hecho. Entonces, no solo aquí se junta, como ya en otro de los casos anteriores, como el de la mujer que confundió la rueda de un camión, el aro de la rueda de un camión con un plateo volante. En este caso la historia también importa bastante, ya que las personas que descubrieron el fraude de Argamasilla y que lo vieron luego se tuvieron que exiliar, y en el caso de Argamasilla quedó como director de cine, nombrado por el gobierno, o más bien por la dictadura de Franco. Pese a todo esto, los periódicos españoles daban otra versión de lo sucedido. El periódico La Época y el periódico La Industria Nacional publicaban el éxito en Nueva York de don Joaquín Argamasilla, haciéndose eco de la noticia publicada en el ABC. Quizá todo esto se debía a que era hijo de un marqués y los periódicos no querían tener problemas, o simplemente el sensacionalismo al cual les tenían acostumbrados, y también hoy en día nos tiene acostumbrados algunos medios. Entonces podemos leer ahí el éxito en Nueva York de Joaquín Argamasilla, y en la otra noticia lo mismo. En julio de 1925, en el periódico La Voz, diario gráfico de información, Ramón Salas de Luciente también decía ver a través de los cuerpos opacos. Se trataba de un pastorcillo cuya facultad prodigiosa se atribuía al cambio sufrido en su sistema nervioso ante la trágica visión de la muerte de su padre por un rayo en una tormenta eléctrica cuando guardaba el ganado. Los médicos parecían muy interesados en el estudio de este caso. Más adelante, en el tiempo, también nos encontramos con personas que decían tener esta capacidad. Esta noticia también era publicada por el diario Palentino el 28 de julio de ese mismo año. La Fora, en el periódico El Sol, el 1 de agosto, se hacía eco de la realidad del encuentro entre Houdini y Argamasilla. Nos contaba: las revistas y periódicos de Norteamérica conceden en estos días gran espacio al famoso prestidigitador Houdini, que se ha dedicado a poner en ridículo a los hombres de ciencia engañados por espiritistas y videntes y a sorprender a estos en sus hábiles trucos. Houdini ha venido a demostrar que los psicólogos, los médicos y los físicos son tan fáciles de engañar como los abogados, los artistas o los sacerdotes. Cualquier prestidigitador le sorprende, exactamente lo mismo que a los otros profesionales que no se consideran técnicos.
y si queréis saber más sobre Houdini y lo que hacía en Estados Unidos, os recomiendo el anterior videoprograma sobre espiritismo, videncia y fraudes, que está relacionado con este. El 8 de agosto, Joaquín Argamasilla mandaba una carta al mismo periódico replicando a la fora. La discusión se alargó hasta marzo del siguiente año. Por ser demasiado extensa y contener información interesante sobre otros temas, dejaré esa parte para un videoprograma posterior. Y bueno, esto ha sido todo en este videoprograma. Todo lo que ha ocurrido con Houdini y Argamasilla. Os invito a un nuevo videoprograma posterior donde hablaré de lo que ocurrió con la fora y Argamasilla, que también dieron bastante que hablar en la prensa histórica. Y cómo no solo Houdini vio que Argamasilla veía a través de la rendija y que abría los relojes para ver la hora, sino que también observadores españoles vieron lo mismo, lo que demuestra que lo que decía el Marqués de Santa Cara sobre la conspiración en contra luego también hay que decir que el Marqués de Santa Cara también inventó una especie de conspiración en contra de su hijo. También hay que decir que Argamasilla mintió y dijo que Houdini le había ofrecido una serie de cantidad por hacer espectáculo, y eso se demuestra que es mentira cuando aparecen los testimonios de los españoles que corroboran que lo que había visto Houdini en Estados Unidos, ellos lo habían visto con anterioridad en España, lo cual demuestra que Houdini no estaba inventando nada, sino que era Argamasilla el que inventó la historia sobre que Houdini le había ofrecido dinero, como se puede demostrar al ver que lo que vio Houdini lo vieron también españoles, por lo tanto Houdini no estaba inventando nada. Y eso lo veremos en el siguiente videoprograma sobre la fora contra Argamasilla. Así que os espero en el próximo videoprograma. Hasta otra. Chao. El Dr. Lafora contra Argamasilla. El Dr. Lafora tuvo varias respuestas en su mismo periódico El Sol de defensores de Argamasilla y del propio Argamasilla y su padre, el Marqués de Santa Cara. Otros periódicos también se hicieron eco de estas discusiones y contribuyeron lo suyo. Ahora veremos lo que dijo Lafora de Argamasilla el 1 de agosto de 1925 en el periódico El Sol y la respuesta de Argamasilla el 8 de agosto. El 1 de agosto, Lafora hablaba de lo que había publicado la prensa española sobre lo ocurrido con Houdini y contaba lo que los otros periódicos españoles no contaron. Habla de cómo los hombres de ciencia habían dado su visto bueno a Argamasilla y cómo se habían mofado de los científicos y los escépticos. Se exigía creer en el fenómeno para ir a observarlo, y esto era ya de por sí ridículo en gran parte. Lafora leía en el artículo de Wilson en The New Republic que Houdini había sorprendido los trucos del joven Argamasilla. En el The New York Herald Tribune leía también que Houdini declaraba haber sorprendido al muchacho español Argamasilla, que había sido creído por Richet, y también hablaba de que había escrito el folleto sobre Mr. Grandum y Argamasilla. El 8 de agosto el periódico El Sol publicaba la carta enviada por Joaquín María Argamasilla de la Cerda el 5 de agosto de 1925. En ella decía: Señor director del Sol, muy distinguido señor mío, en el número del periódico que usted dirige, correspondiente al sábado 1, apareció un artículo titulado Espiritismo, Evidencia y Engaños, firmado por el doctor Gonzalo R. Lafora, en el que, recogiendo referencias inexactas, aparezco bajo la fe del prestidigitador Houdini, como un embaucador y un farsante que ha logrado engañar con una pretendida facultad nueva de visión a centenares de personas sabias y con un legado. Hasta un comité de doctores de Nueva York, con mayor perspicacia, ha proclamado mi falta de honradez, arrojándome al montón de los impostores. Creo no tener necesidad de invocar otra cosa que la caballerosidad de usted para ver publicadas en las mismas columnas de ese diario las siguientes manifestaciones. Durante mi estancia el año pasado en la gran ciudad americana, me fue presentado particularmente y sin carácter científico el prestidigitador Houdini, que después de presenciar varias experiencias mías de visión a través del metal, con cajas herméticamente cerradas, maravillado del éxito, vio el descubrimiento de la nueva facultad humana, que seguramente no soy el único en poseer un filón a explotar.
En su carácter de americano práctico y hombre de espectáculo a tanto la entrada, me propuso una asociación que ni mi condición social ni el espíritu que me anima al prestarme, como no vengo prestando, a las aludidas experiencias me permitían aceptar. Fue entonces cuando por primera vez anunció Houdini en la prensa que yo tenía un truco que me había permitido engañar a todo el mundo en Madrid y París, añadiendo que él haría lo mismo si le dejaba las cajas de las que yo me había servido. Accedí a sus pretensiones y, aunque convencido ya de su mala fe, en una numerosa reunión habida en los salones del Hotel Pensilvania, mientras yo probé por centésima vez la realidad de la metasomoscopia, nombre con que ya es conocida esta modalidad de visión, él no pudo cumplir su palabra, con lo que mi triunfo fue completo, y de ello dieron cuenta los periódicos de América y algunos corresponsales de Madrid. Amargado aún más por este contratiempo que él buscó, continuó Houdini atribuyéndome la imbécil obsesión de engañar por engañar, sin provecho y con deshonra, haciéndome a la vez el honor de cederme el Principado Mundial de la Prestidigitación que él dice poseer. Con posterioridad a mi regreso, he sabido de la publicación del citado Dr. Lafora. La insolvencia en todos los terrenos de Houdini me ha hecho desistir, por ahora, de un proceso que mis amigos de Nueva York me invitan que hiciera. En cuanto al comité al que se refiere el Dr. Lafora, formado por sabios profesores en unión del repetido Houdini, es esta la primera noticia que de él tengo. Quizás sea de la misma realidad que aquella otra comisión de sabios españoles que el Dr. Lafora creyó y dijo habíase formado en Madrid, presidido por Ramón y Cajal, ya que tampoco tuvimos el menor conocimiento. Dice el Dr. Lafora, decía Argamasilla, que mi padre le negó pudiera experimentar conmigo, pero esto es una falta de memoria del articulista que quedará subsanada en cuanto yo le recuerde. ¿Cómo le hago?, decía Argamasilla, la carta que escribió a mi padre en contestación a la invitación de este, en la que decía que no podía ir a nuestra casa de Madrid con aquel objeto por salir a los pocos días para América. Es verdad que después, cuando ya me había significado cierta malevolencia inexplicable, por modo indirecto he sabido su deseo de presenciar mis experiencias. Usted comprenderá que en estas condiciones ya no podía ni puedo dignamente sujetarme a un control del que ninguna necesidad tengo. Otra cosa sería, con esto creo, llego al límite de la condescendencia, si el Dr. Lafora, comprendiendo y declarando lo ligeramente que ha obrado en este asunto, cambiara de actitud para conmigo. Gracias, señor director Joaquín Argamasilla de la Cerda. Y en este caso todo esto aparecía con el titular Una carta y una respuesta, espiritismo, evidencia y engaños, que como ya os he dicho consta de 3 partes, esta es la tercera. Tenéis Houdini versus Argamasilla, tenéis espiritismo, evidencia y engaños, y esta tercera parte de Lafora versus Argamasilla. Por último, la misma publicación respondía Lafora al señor Argamasilla. En contestación a su carta, tengo que decir que me he limitado a traducir revistas y periódicos serios norteamericanos, los cuales citaba que refería sobre las afirmaciones de Houdini. Sería bueno que el señor Argamasilla pusiese de parte otro tanto, refiriéndome a revistas y artículos de hombres respetables de Norteamérica que aceptaron su facultad nueva. Yo declaro lealmente que soy siempre escéptico de lo extraordinario mientras no haya suficiente número de pruebas. Con respecto al señor Argamasilla, lo he sido también, y notablemente he manifestado algunas condiciones que consideraba necesarias para su estudio, entre ellas la ausencia de personas de su familia durante la experimentación, pues siempre se ha considerado esto como una condición imprescindible por todos los que han publicado algo sobre el control de los fenómenos metapsíquicos. Esta parece que ha sido la única ofensa que he hecho al señor Marqués de Santa Cara, padre del señor Argamasilla, la que ha dado lugar a que se me negase el observar el fenómeno de la visión a través de los metales. Por lo más, la comisión norteamericana a la que aludía viene citada en uno de los artículos que yo refería. Respecto a la española a la que hace alusión el señor Argamasilla, solo diré que estuvo organizándose por indicación de una alta personalidad, el profesor Ramón y Cajal. A mí me lo comunicó uno de los miembros de dicha comisión que no llegó a actuar. Le será fácil comprobarlo al señor Argamasilla si tiene interés en poner las cosas en su punto. Me interesa afirmar, decía Lafora, que no he tenido malevolencia al señor Argamasilla, que no tengo el gusto de conocer, sino que he manifestado incredulidad ante el fenómeno, mi deseo de observarlo personalmente, lo cual creo no debe confundirse con la animadversión. Debo recordar al señor Argamasilla la carta mía que menciona, en contestación a la que escribió su señor padre, aplazando varios días nuestra cita porque consideraba fatigado para las pruebas al señor Argamasilla. Siempre dispuesto a conocerle y observarle quedó. Gonzalo R. Lafora, agosto 1925. Y eso todo ocurría en el periódico El Sol. El 10 de octubre, E. Gómez Sebastián publicaba en El Sol una respuesta al Dr. Lafora. Estas líneas que siguen son comentarios y observaciones a la campaña que viene haciendo el señor Lafora contra el espiritismo. Y aunque en unos párrafos habla de espiritualismo, no creo que a este se refiera. Pero conviene hacer esta aclaración porque hay mucha gente que confunde los dos términos considerándolos como sinónimos. Y hay una diferencia, la de que todos los espiritistas no son espiritualistas y no todos los espiritualistas son espiritistas. Ante todo, y con el fin de no prejuzgar la cuestión, declaro honradamente que yo no soy ni lo uno ni lo otro, porque no profeso sus creencias. Y para llamarse espiritista es preciso admitir la fenomenología y sus causas, su credo y su filosofía. Las causas que sus partidarios hacen intervenir como productoras de los fenómenos las separaremos desde ahora, dejándolas para los espiritistas puros, ya que la ciencia en general está conforme con su no admisión. Pero otra cosa sucede con los fenómenos. Después de la aseveración de hombres de tan justa honradez y de tan alto mérito científico como Richet, William Crookes con 2 os y K, Lombroso o Chorowitz con WIEF al final, el español Otero Acevedo y muchos otros que comprobaron científicamente la realidad objetiva de todos los fenómenos espiritistas, hay que concluir forzosamente por concluir que existe algo más que fraude y prestidigitación. Innegable es asimismo que personas poco escrupulosas han comercializado y comercian con la credulidad de las gentes, y que en ellas los fenómenos mediúmnicos quedan reducidos a una burda y a veces
una muy bien preparada superchería. A esos mediums, sorprendidos en fragante simulación, bien está que se les persiga y se les haga sentir la sanción de las leyes. Estoy bien seguro de que todos los espiritistas de corazón aplaudirían esa medida, pero de eso a igualar a todos los mediums, considerándolos como prestidigitadores, hay una enorme diferencia y una grandísima injusticia. Es como si comprobásemos la existencia de un ladrón y concluyésemos afirmando que todos los hombres son ladrones por el hecho de ser hombres. La posibilidad de simular un fenómeno no excluye la certeza del mismo. Hay muchas cosas que se pueden fingir y no dejan por eso de ser verdaderas. La misma medicina ha sido explotada por charlatanes y vividores y sin embargo nadie ha osado ponerla en duda por ese solo hecho. Todos o casi todos los fenómenos del hipnotismo, hermano del espiritismo fenoménico, pueden simularse y a pesar de ello ya hoy no se niega su certeza. Si nos fijamos bien en el proceso evolutivo del moderno espiritismo, veremos que es idéntico al que siguió el mesmerismo hasta transformarse en hipnotismo, es decir, hasta que la ciencia oficial reconoció su certeza y limpiándose de prejuicios aumentó con él su caudal de conocimientos. Hubo entonces, como ahora, comisiones que afirmaban o negaban su posibilidad, persecuciones contra los supuestos impostores, apasionamientos, discusiones, etc. Tanto que la Academia de Medicina de París en 1784 llegó a publicar una declaración condenando las prácticas hipnóticas y afirmando, como hoy en espiritismo, que todo era superchería y engaño. Y sin embargo, transcurrido medio siglo, la ciencia se vio obligada a reconocer su existencia fuera de toda duda racional. Con estos antecedentes no es descabellado suponer que una vez el espiritismo se limpie de su apariencia de sobrenatural y misteriosa, se ha de reconocer su existencia como se reconoció la del hipnotismo. Es evidente que aún no se ha dicho sobre espiritismo la última palabra, y mientras esta no se pronuncie, las ideas precoces indicarán siempre un apasionamiento y una ligereza porque, como muy bien dice el Dr. Lafora, los sabios son tan fáciles de engañar como los demás hombres, incluso los prestidigitadores, y es posible que las personalidades científicas que comprobaron los fenómenos metapsíquicos hayan sido engañadas, pero también es posible que la comisión de que Norteamérica forma parte Houdini esté engañada por este, y que el célebre prestidigitador esté equivocado en sus apreciaciones, que en el terreno de las posibilidades pueden incluirse casi todas las cosas. Y respecto al prestidigitador Houdini, muy respetable dentro de su arte, si hemos de creer al vidente español señor Argamasilla, al proponerle un negocio sucio y denigrante, como le propuso, ya no tiene derecho ni autoridad para hablar en serio de los fenómenos metapsíquicos. Y es muy de lamentar que el señor Argamasilla no haya seguido ninguna acción contra él, porque si la ley es ley para todos, a él debe aplicarse lo mismo que a los farsantes que persiguen. Y desde luego, por las demostraciones, entre comillas, de Houdini, resulta difícil de explicar los fenómenos en el caso de que los mediums sean personas de corta edad, como acontecía con los iniciadores del espiritismo en el condado de Wayne, Norteamérica, que siendo dos niñas de 15 y 12 años producían desplazamientos de objetos muy pesados sin contacto, ruidos extraños y muchas de las variedades de esos fenómenos. Repito que es difícil explicar esto, a menos de admitir que desde su nacimiento hayan sido adiestradas por el propio Houdini. Gómez Sebastián. Bueno, realmente creo que habla de las hermanas Fox y una de ellas reconoció que era un fraude. Pero bueno, eso seguramente pues también Gómez Sebastián pues no tuvo acceso a esa información, probablemente. El día 29 de noviembre, Eduardo Ortega y Gasset escribía en el periódico La Libertad. Todos estamos en 1925. ¿Será posible que todos estos fenómenos extraños, inhabituales, la telepatía, la visión a distancia, la visión a través de los cuerpos opacos y otros muchos aún más sorprendentes puedan llegar a formar una ciencia? Si los hechos son ciertos, si están comprobados por numerosos experimentos que excluyen la posibilidad de un fraude, es evidente que la ciencia debe de preocuparse de ellos. El hecho de que no estén explicados no es motivo para negar el positivo interés que existe en descubrir toda una área aún inexplorada de la subconsciencia. Richet nos relata en su lección numerosos casos presenciados por él mismo y en los que ha adoptado inequívocas garantías de certeza del fenómeno que denomina criptestesia, o sea, el de leer cartas cerradas o ver objetos ocultos. Famoso es el caso del hijo del marqués de Santa Cara, que a través de una caja hermética o con los ojos vendados y ligeramente oprimidos con un algodón, lee cuantos escritos se depositan dentro, o ve la hora en un reloj con la tapa cerrada. Richet habla de las cosas de Kant, oso con dos S, Whist con W, S, K, I, el nombre completo, y Rese con dos S al principio. ¿Habrá, se preguntaba Ortega y Gasset, otras vías que las sensoriales ordinarias, la vista, el tacto, etc., para llegar a conocer la realidad? Algunos seres tienen esta capacidad, decía, que generalmente es nula o muy débil. La ciencia abre una nueva y apasionada interrogación. Se asoma a los abismos misteriosos que bordean la maravilla y trata de buscar explicación a los milagros que pasmaron a las multitudes. Yo no tengo por qué dar una opinión, que científicamente carecería de valor y autoridad. Ni creo ni niego. Como hombre curioso que desea fomentar esa curiosidad por no saber qué es el motor espiritual más delicado, miro, examino, me intereso por la vida que pasa a mi lado. Y en este caso además admiro al anciano de 75 años que durante su medio siglo de ejercer la enseñanza abre sus ventanas a los más audaces vislumbres del porvenir.
Ortega y Gasset. Bueno, también tenemos en el almanaque Bailly-Bailliere con 2 L's, tanto Bailly, que también es con 2 L's Y al final, y Bailliere también tiene 2 L's, de 1925, recogía los experimentos del hijo del marqués de Santa Cara ante los reyes. En este caso es de 1925, pero no pone fecha. La página 191 nos decía: el hijo del marqués de Santa Cara realiza ante los reyes interesantes experimentos de visión a través de los cuerpos opacos. El 17 de febrero de 1926, la Fora vuelve a hacerse eco del desenmascaramiento de Argamasilla por Houdini, tema tratado ya en el anterior vídeo sobre Argamasilla versus Houdini. Además, añade las críticas previas de observadores españoles. Esto decía: no se crea, sin embargo, que ha sido Houdini el primero y el único que ha sorprendido los métodos utilizados por el señor Argamasilla, pues ya en España, antes de que este fuese a América, hubo observadores que sorprendieron los mismos trucos que luego vio Houdini, aunque ninguno de esos observadores se haya decidido a publicarlo, rehuyendo toda discusión pública en los momentos de mayor auge de prensa para el señor Argamasilla. No por eso dejaron de comunicarlo a sus conocidos y amistades. Luego más adelante veréis las respuestas de estas personas que se debieron de sentir aludidas por la Fora y luego hablaron. Seguía diciendo la Fora: tanto el profesor de filosofía de la Facultad de Medicina, Dr. J. Negrín, como el escritor señor Araquistain, que observaron al señor Argamasilla conjuntamente en su casa, pudieron comprobar las maniobras de este para ver a través de las rendijas que producía en las cajas metálicas. Obtuvieron la prueba de su sospecha introduciendo escritos en sus límites para que no pudieran ser vistos a través de la rendija, por mucho que se moviera la caja. Así comprobaron que el señor Argamasilla solo leía lo que estaba escrito en el centro de la tarjeta, es decir, lo que podía enfocarse por la rendija, pero nunca lo que estaba escrito en los bordes. También pudieron percibir la maniobra de abrir hábilmente la tapa del reloj, como descubriría Houdini. Sabemos también que el profesor de análisis químico de la Facultad de Farmacia, Dr. J. Casares Gil, refirió en 1924 a amigos suyos semejantes observaciones, y que habiendo entregado al señor Argamasilla un reloj con tapa cerrada y sujeta con un alambre, no pudo leer aquel ni una sola vez la hora que señalaba, mientras que en experiencias anteriores, sin el control del alambre, había leído repetidamente la posición de las manillas del reloj. Sabemos también que el doctor Casares se quejaba de la burla que aquellas experiencias representaban para los hombres de ciencia españoles y para la Real Academia de Ciencias. Esto nos ha referido un testigo que oyó expresarse así al doctor Casares en la travesía de Buenos Aires, cuando nuestro sabio químico fue allá, invitado por la Asociación Española a dar conferencias científicas. La Fora, febrero de 1926. Y vemos que este artículo también traía las figuras del folleto que repartía Houdini sobre Argamasilla y la señora Crandon. Y esto básicamente lo enseñaban para demostrar el mecanismo que hizo Houdini para que Argamasilla no pudiese leer dentro de la caja ni del reloj, igual que también hiciera Casares. Al día siguiente la Fora volvía a escribir en El Sol la continuación de su artículo sobre Argamasilla y decía: el lector que haya seguido las descripciones anteriores de observaciones de otros observadores españoles a la supuesta visión supernormal habrá sacado probablemente la impresión de que el señor Argamasilla es un mistificador consciente. Fenomenal mistificador, lo llama Houdini en su folleto, que durante varios años ha estado sorprendiendo a numerosos hombres de ciencia y a personalidades eminentes de las artes y de la nobleza. Esta opinión nos parece injusta con el señor Argamasilla. No es posible creer que desde tan joven, a los 15 o 16 años, se inició su pretendida facultad, según tenemos entendido, se tenga un deseo tan megalómano de burlar la buena fe de tan importantes personas. Para nosotros, decía la Fora, el proceso psicológico del caso Argamasilla es muy distinto y enteramente disculpable. Es un caso de inducción, o mejor dicho, de sugestión. Conocidas son las aficiones exaltadas del marqués de Santa Cara, padre del señor Argamasilla, por los fenómenos metapsíquicos e hipnóticos. Recientemente ha fundado una sociedad de estudios metapsíquicos y una revista. Si un niño, desde su infancia primera, oye constantemente conversaciones sobre fenómenos supernormales, sobre la posibilidad de la transposición de los sentidos, según la manera de Rochas, y ve a diario ensayos hipnóticos o quizás sometido a ellos, no tiene nada de extraño que al intentar su padre desarrollar en él, en plena adolescencia, una nueva facultad visual, se sugestione y crea ver sin los ojos lo que realiza meramente con los ojos, merced a trucos especiales de los que casi no se da cuenta él mismo.
aturdido por el entusiasmo producido en los testigos y singularmente en la familia propia. Queda convencido de su anormalidad sensorial por sus pruebas de visión a través de los metales. La repetición de las pruebas consolida la autosugestión inducida. Después, las experiencias ante personas famosas y sus nuevos éxitos, la publicidad y el ser objeto de una general curiosidad refuerzan la autosugestión del vidente, que queda totalmente compenetrado de la realidad de su visión supernormal y efectúa los trucos en un estado de semiconsciencia autosugestiva. Pero cuando la crítica adversa pone en claro y hace pública la técnica hábil y perfectamente normal de que se sirve para ver, entonces el sujeto se hace consciente de la irrealidad del fenómeno, de las certezas de las críticas adversas y desea abandonar ya su pretendida facultad. Así nos explicamos que el señor Argamasilla haya dicho a varios amigos suyos que está ya cansado de las sesiones a las que le lleva su padre, espiritista convencido hasta lo increíble de la facultad de su hijo, al que ha bautizado con el epíteto de la metasomoscopia, y entusiasta de sus descubrimientos científicos en la metapsíquica. ¿Cómo poder abandonar ya a estas alturas la popularidad conseguida y evitar nuevos fracasos ante curiosos escépticos? Esta es la difícil situación actual del señor Argamasilla hijo. Repetidamente ha dicho a amigos suyos que ya va perdiendo la facultad supernormal y que solo raros días puede ver algo. Estamos seguros que no tardará mucho en quedarse totalmente ciego, metasomoscópicamente hablando, como diría el marqués de Santacara. Es la trayectoria psicológica de un caso más de sugestión colectiva. El padre ha sugestionado al hijo de buena fe, y el hijo ha sugestionado al padre con las demostraciones de su facultad supernormal. Luego, el ambiente propicio en que se han desenvuelto ambos ha contribuido a crear la sugestión colectiva. He aquí explicada esta colosal mistificación involuntaria que tanto ha dado que hablar a la prensa. Tratemos ahora del aspecto contrario de la cuestión, de las pruebas, comprobaciones y teorías de los que han examinado el caso Argamasilla y han quedado convencidos de la realidad de la visión a través de los metales. Deseamos que el lector se dé cuenta de ambos lados de la discusión y de nuestra posición independiente, pero acentuadamente escéptica, aunque siempre propicia declarar la verdad si los hechos, ejecutados con las debidas precauciones, nos convencen. El reverso de la medalla. Frente a los escritos de Houdini y sus acusaciones de fraude, tenemos el libro del señor Menéndez Ormaza, La luz negra o la visión a través de los cuerpos opacos, de 1923, resumiendo una serie de artículos sobre el caso del señor Argamasilla, publicados en El Imparcial. Refiere en él su autor las diversas sesiones a las que asistió en la casa del señor Argamasilla, su amigo, y comprobó con otros testigos la facultad con que el joven Argamasilla lee lo escrito en los papeles introducidos en las cajas metálicas que tiene el señor Argamasilla y la lectura de las manillas de los relojes con la tapa cerrada. Seguro el señor Menéndez Ormaza de la realidad del fenómeno lleva un notario, Cándido Casanueva y Gorjón, a la casa de Argamasilla para que éste extienda un acta confirmando dichos fenómenos ante la presencia de el doctor Francisco A. de Icaza, escritor y diplomático, Manuel Maluquer, ingeniero de caminos, y el marqués de Santacara, padre del señor Argamasilla. Convencido de la seguridad de esta prueba, escribe: la visión a través de los cuerpos opacos es un hecho innegable, un acta notarial que no deja lugar a dudas. No puede pedirse mayor buena fe ni más corrección al señor Menéndez Ormaza, decía la fora. Para evitar la lectura por transmisión del pensamiento, el señor Ormaza introducía en las cajas metálicas fragmentos de libros que él mismo ignoraba lo que decían, y sorprendido veía cómo los leía el joven Argamasilla. Esto decía Ormaza, rebosante de salud en sus 17 años de futbolista. Según decía Ormaza, he aquí cómo refiere el acto. Al cabo de unos 5 minutos de tantear distancias, retirando y acercando la cajita, cerrada y atada con una cinta, a sus vendados ojos el muchacho comenzó a deletrear un anuncio farmacéutico notificándonos antes que el papel estaba rasgado por uno de los bordes. Se comprende la sorpresa y el entusiasmo del señor Menéndez Ormaza, el cual observaba que el sano muchachote no daba la menor muestra de nerviosidad ni de cansancio, a la inversa de esos otros videntes neuróticos que se han publicado y que muestran gran fatiga después de los esfuerzos de concentración de su facultad ignota. El señor Menéndez Ormaza corre entusiasmado a su casa, así lo refería en la página 46 de su libro, y después de revisar varios libros que recuerda haber leído, da con la evolución de las fuerzas de Gustavo Le Bon, donde en la página 300 trata de la visión a través de los cuerpos opacos, y emite la teoría de rayos invisibles que atraviesan los cuerpos opacos
y pueden impresionar la retina, los cuales designa con el nombre de luz negra. No contento con esto, pide al señor Menéndez Ormaza su opinión al señor Maluquer, autor de un interesante libro sobre la teoría integral de la visión, que afirma que el caso es perfectamente explicable dentro de su teoría, y en un largo artículo resume las opiniones técnicas de dicho sabio ingeniero, quien atribuye a la susodicha facultad unos rayos especiales de luz negra que atraviesan muchos cuerpos opacos e impresionan la retina, y que fueron descubiertos por Charpentier. Lo único que no puede explicarse el señor Maluquer es cómo puede diferenciar también los colores el vidente Argamasilla, pues los colores son patrimonio de ondas especiales de luz visible, y no se explica de momento cómo pueden darlos ondas extrañas, página 118. He aquí dos hombres de ciencia teorizando para poder incluir dentro de una teoría previa un hecho inexplicable y contradictorio, que debió ponerlos más en guardia en sus precauciones experimentales. Es lo único que ha faltado en la investigación de Menéndez: precaución experimental y examen cuidadoso de las cajas metálicas. En ninguno de los pasajes de su interesante libro vemos menor alusión a este examen, que le hubiera dado la clave del fenómeno y una explicación más sencilla y menos científica de los hechos. Entre los numerosos absurdos chocantes de las pruebas del señor Argamasilla está la que dice que generalmente no ve a través del cartón o papel, y en cambio lo hace a través de los algodones y pañuelo o venda que se pone ante los ojos, olvidando que la pasta de papel es de composición parecida a aquellos. ¿Cómo no se le ha ocurrido a ningún investigador suprimir el algodón y el pañuelo de los ojos del vidente y en cambio ponerlo envolviendo las cajas metálicas?, se preguntaba Lafora. Si no impedía el paso de los rayos a través de los párpados, tampoco lo impediría al envolver las cajas metálicas. Estas y otras contrapruebas parece incomprensible que se les haya escapado a hombres de ciencia e investigación. El mismo señor Menéndez Ormaza anota la opacidad del papel a los rayos supuestos, página 10, pues interponiéndole sin conocimiento del sujeto, este deja de ver instantáneamente. No obstante, en algunas de sus experiencias, página 58, dice que el vidente pudo ver a través de cajas de madera, pero no a través de una de porcelana blanca, de modo que el vidente no puede ver a través de una caja metálica envuelta en papel, que es de celulosa, y en cambio puede ver a través de una caja de madera de mayor espesor, en la que la celulosa abunda. Lo contradictorio en este caso rebasa los límites de lo aceptable. Convengamos que el análisis meticuloso del caso Argamasilla infunde el escepticismo a los que no hemos tenido ocasión de observarlo. Terminaremos este tema en un próximo artículo. Lafora, febrero de 1926. El título de esta publicación era La visión a través de los cuerpos opacos, el caso Argamasilla. El 19 de febrero de ese mismo año, en el mismo periódico, Lafora continuaba con lo prometido. No pretendemos haber desengañado a aquellas personalidades más convencidas de lo genuino del fenómeno de la visión a través de los cuerpos opacos del señor Argamasilla, y los que aún tengan razones que presentar en defensa de la realidad de la visión pretendida, sería conveniente que las expusiesen públicamente en interés de la ciencia. Sería interesantísimo leer la opinión crítica de personalidades científicas de tan alto valer como el profesor Torres Quevedo o el profesor Blas Cabrera o el profesor Amalio Gimeno, que convencidos del señor Argamasilla no tuvieron inconveniente en declararlo numerosas veces y alguno de ellos en consignarlo por escrito. Bastemos recordar que el doctor Amalio Gimeno ha escrito lo siguiente: cuando hube referido cuanto había yo comprobado, a algunos de mis colegas de la Real Academia de Ciencias se apresuraron a expresarme su deseo de presenciar una sesión semejante que, gracias a la amabilidad del Marqués de Santa Cara, tuvo lugar en su casa. Los experimentos realizados tuvieron un éxito absoluto. Allí estábamos el señor Torres Quevedo, ingeniero ilustre, universalmente conocido, el señor Castellarnau, ingeniero también de sólida reputación, el señor Cabrera, profesor de electricidad y magnetismo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, y el doctor V. Gimeno, mi hijo, de la Real Academia de Medicina. Comprobamos los hechos, siguieron los comentarios y las hipótesis. Ninguna de ellas nos dejó satisfechos y nos vimos obligados a reconocer que es imposible por el momento encontrar una explicación satisfactoria. Esperemos que nuestra invitación respetuosa haga salir algunos de estos testigos
de mayor excepción del silencio en que se mantienen en estos últimos tiempos, decía Lafora. La explicación del mecanismo de la visión del señor Argamasilla dada por los profesores Negrín, Casares Gil y el escritor Araki Stein coinciden en un todo con la publicada por Houdini en Norteamérica. Nos dan la impresión de una observación correcta por parte de estos diversos observadores. Esta coincidencia y nuestro escepticismo sobre los fenómenos supernormales nos hacen inclinar a la creencia que la visión a través de los metales no existe en el caso del señor Argamasilla, a pesar de la opinión favorable de personalidades científicas de tan altos prestigios. Lo que resulta de todas estas experiencias contradictorias es que no tiene valor probatorio alguno en tanto no se tomen medidas para evitar el fraude anotado por diversos observadores. Es preciso, por tanto, establecer ciertas condiciones de experimentación para aceptar o rechazar una vez para siempre la pretensión de una visión supernormal. Creemos necesaria tal comprobación por el prestigio de los hombres de ciencia que han intervenido en ese asunto. Estas condiciones serían el presentar 10 cajas de hojalata, cada una conteniendo un cartón con una palabra escrita y soldada al estaño las tapaderas. Cada caja llevará un número grabado para que el vidente pueda dictar la palabra que corresponde al número de la caja. Una vez leídas las 10, se procederá a su comprobación abriéndolas con un abrelatas. Las cajas serán rectangulares y sin pintura ninguna, según exige el señor Argamasilla. Si un día el vidente nota que no posee la facultad, se repetirá la prueba otro u otros días, hasta que el vidente haya leído a su entera satisfacción el contenido de las 10 latas. Podrán asistir a las pruebas los testigos de otras experiencias favorables y adversas al señor Argamasilla y un notario que levante acta de lo ocurrido. Parece innecesario vendar los ojos del señor Argamasilla, decía Lafora, permitiéndole abrirlos y cerrarlos a su conveniencia, toda vez que la visión a través de los metales y las cajas estén herméticamente cerradas. En experiencias con otros objetos será imprescindible que el señor Argamasilla no toque los objetos con las manos, pudiendo manejarlos con pinzas o con una paleta a fin de aproximarlos o alejarlos para enfocar. Vemos que le estaba poniendo todas las facilidades, ¿no? Nos ofrecemos a preparar las cajas metálicas de hojalata, decía Lafora, que indicamos, si nadie quiere tomarse esa molestia. Como tenemos la seguridad de que el señor Argamasilla no lee lo oculto tras el metal, por el mecanismo de la transmisión del pensamiento, se podrá llevar bajo sobre cerrado una lista de las 10 palabras ocultas y del número de cada una, que se abrirá al final de la prueba para confrontarla con la lista que dicte el señor Argamasilla y con los cartones contenidos en las cajas. Esperamos de la rectitud y caballerosidad del señor Menéndez Ormaza que en interés de la ciencia invite a los señores Argamasilla a aceptar los detalles de esta prueba y fijar fecha y lugar de su ejecución. Sería interesante el invitar al mismo notario, doctor Cándido Casanuevas y Gorjón, que testificó en las anteriores pruebas del señor Menéndez Ormaza y que quedó convencido de la realidad del fenómeno, para que testificase también en esta. Creemos que esta sería una prueba incontrovertible e indudable de la realidad o no realidad de la visión metasomoscópica del señor Argamasilla. Entendemos que el rehuir esta prueba controlada significaría la aceptación por parte del señor Argamasilla de las críticas adversas de los investigadores españoles que primero señalaron los mecanismos y de las del señor Houdini que luego las publicó en Norteamérica. Por último, Lafora nos dice que no debía extrañar el escepticismo de los médicos, como él, hacia los fenómenos supernormales, aunque pudiera estar equivocada, era una opinión lógica. También nos decía, toda sensación visual debe, pues, seguir esa ruta fisiológica y no otra, pues en ninguna otra parte del organismo hay órganos diferenciados para recoger los rayos lumínicos y convertirlos en sensación de color y de forma. Cuando se han leído unos cuantos libros de experiencias de facultades supernormales y críticas de esas experiencias, se adquiere un escepticismo difícil de modificar, decía Lafora, a no ser por pruebas muy convincentes y libres de toda causa de error o sugestión. En los trabajos que varios psicólogos han hecho sobre el caso Margery o señora Crandum de Boston y que procuraremos aportar en otra serie de artículos, verá el lector curioso cómo se aguzan cada vez más las condiciones de experimentación para evitar fraudes involuntarios por parte de la medium y cómo se llega así a demostrar la irrealidad del fenómeno, que sin estas precauciones había convencido antes a tantos observadores. Terminaba diciendo, en el caso Argamasilla no afirmamos ni negamos nada, solo nos hemos limitado a exponer las opiniones de los que le han observado y a manifestar nuestra duda sobre la realidad de la visión a través de los metales, pero siempre repetiremos que nuestra actitud escéptica variará ante una demostración convincente. Ese mismo día también publicaban cartas de Joaquín Argamasilla donde decía:
muy señor mío. En el número 2663 del periódico que usted dirige, vuelve el doctor Lafora por cuarta o quinta vez a ocuparse de mí para atribuirme simulaciones y trucos deshonrosos en las experiencias a que me he prestado, sin solicitar jamás a nadie de visión paranormal. Tamaña insistencia, después de lo rectificado por mí en otras ocasiones, y el carácter puramente personal sin interés ninguno para el público que el doctor Lafora ha dado a sus acusaciones injuriosas, me impiden continuar esta cuestión en la prensa. Pero a la vez que me dispongo a usted, amparado a su caballerosidad, no creo necesitar invocar mi derecho, decía, que ordene la inserción en el mismo lugar en que ha aparecido el escrito del doctor Lafora, las cartas cuyas copias remito adjuntas y de los presentes renglones. Le doy por ello las gracias su seguro servidor Joaquín Argamasilla de la Cerda, 17 de febrero de 1926. Nuestro muy distinguido amigo. Después de leer el artículo que publica el doctor Lafora en El Sol de esta mañana, tenemos el gusto de manifestar a usted que recordamos varios experimentos que realizó usted a nuestra presencia, en los cuales creemos haber tomado todas las precauciones necesarias para afirmar rotundamente que es absolutamente imposible que utilizara usted ninguna rendija de las cajas metálicas para ver los objetos que había dentro de ellas. Autorizamos a usted para que haga de esta carta el uso que crea oportuno. Afectísimos seguros servidores Torres Quevedo, el conde de Jimeno, Cabrera y Castellarnau. Bueno, esto por supuesto era publicado en El Sol. También publicaban esta otra carta, supuestamente de Valle Inclán, donde decía: querido Joaquín, he leído el artículo del doctor Lafora, sobre el cual me preguntas, y no creo que deba preocuparte. Bueno, aquí ya se ve que realmente es una respuesta a algo que le dijo que no sabemos lo que es. Pero bueno, él decía: este doctor parece que es un eminente alienista, pero nunca ha mostrado ser un favorí en achaque de trucos y taburerías. Su opinión en este punto carece de toda autoridad. Hablar de lo que no se ha visto y suponernos tontos a los que hemos tenido plena comprobación acusa más ligereza que sentido científico. Es siempre tu amigo Valle Inclán. Por falta de espacio, el periódico aplazaba para el día siguiente publicar las cartas recibidas por el señor Menéndez Ormaza y el marqués de Santa Cara. Al día siguiente, según lo prometido, publicaban más cartas en el periódico El Sol. Bueno, el día anterior era el 19 de febrero. Esto era el día 20 de febrero de 1926, el periódico El Sol. El marqués de Santa Cara aclaraba que él no era espiritista, como tampoco tenía este carácter la Sociedad Española de Estudios Metapsíquicos, ni la revista que era su órgano, y decía que constaban los estatutos de aquella sociedad. En cuanto a su hijo, decía que él no respondería y agradecía al director del periódico para que no se demorara en publicar las cartas de los señores Quevedo, Castellarnau, Jimeno y Valle Inclán, que la noche anterior a las 10 entregaran en esa dirección. Argamasilla decía que con las cartas se podría haber satisfecho al público que, según él, habría sido sorprendido por los escritos y dibujos injuriosos del prestidigitador Houdini y los de su digno portavoz, Lafora. También decía que el que lo conocía sabía que él era un caballero equilibrado y no un farsante o un alucinado. También decía que los escritos de Lafora eran largos, por lo que los había entregado a un amigo abogado en ejercicio, para que le ayudase, sintetizándolos para editar una primera respuesta. También daba las gracias al director por la inserción de las cartas. Argamasilla rehuía de las pruebas que exigía Lafora, diciendo que éste lo había difamado diciendo que simulaba una facultad que no tenía, y que podía haber presenciado los experimentos 2 veces, pero que no había ido. Finalmente terminaba su carta diciendo: «Y ahora concederme la absolución si hago lo que él le parece». Eso sí que es un caso, el caso Lafora, que debe alarmar a sus amigos, por la inconsciencia que acredita de nuestras posiciones respectivas. Otra carta era publicada ese mismo día, firmada por M. Guijarro, José García del Mazo, R. Fernández Catalina, Jacinto de las Cuevas, Jacinto Valentí y Gamazo, José Ángel Estevez, R. Castro de la Jara y Adrián Guinea. En ella decían: cúmplenos en concienciar, declarar que en las experiencias hechas ante nosotros el día 23 de febrero de 1924 usted no pudo, dada la forma de cierre de las cajas utilizadas y su sujeción absoluta, servirse de ese recurso. En cuanto al control, fue perfecto, estando nosotros alrededor de usted, contra lo que supone el doctor Lafora que usted acostumbra a hacer. Este artículo, por ejemplo, se titulaba El caso Argamasilla. El 22 de febrero, 2 días después, Luis Araquistain salía en defensa de Lafora, después de hablar de que fuera a la casa de Argamasilla viendo lo positivo que podría ser que existiese esa nueva visión que se podría aplicar, según él, incluso a la medicina y al cuerpo humano. Decía:
Después de las reiteradas alusiones de mi diabólico amigo el Dr. Lafora, implacable hurón de conejeras supernormales, podrían interpretarse torcidamente los altos móviles del silencio que en público he guardado hasta ahora. En otro artículo diré, con lealtad y deseo que sin ofensa para nadie, lo que vi y lo que no hubiera querido ver en la experiencia de la caja metálica y del reloj, con que fuimos entretenidos por los señores Argamasilla. Al día siguiente nos contaba lo que pudo ver cuando fue a ver los experimentos de Argamasilla. Estamos hablando del 23 de febrero. Esto aparece también en el periódico El Sol. Decía: presencié el experimento en compañía del Dr. Negrín, de unos cuantos amigos del joven señor Argamasilla y de su padre, el marqués de Santa Cara. Antes de comenzar las pruebas, pude comprobar en mi persona un fenómeno que suele darse siempre o casi siempre en los que asisten por primera vez a esta clase de ensayos supernormales. Sentía esa turbación y nerviosidad de quien se acerca al mundo del misterio, a lo mejor expuesto a tener que cambiar radicalmente de un momento a otro sus concepciones del universo y de la vida. Operación nada cómoda para quien se ha acostumbrado a ciertas rutinas mentales. Este era otro de los motivos de que yo anhelara el fracaso del señor Argamasilla. Así como así, no muda uno de normas de conocimiento como de camisa. Sin duda, dominado por ese sentimiento de vago terror y viva ansiedad, la primera prueba me dejó estupefacto. En una de las cajas metálicas que usa el señor Argamasilla, habíamos metido, Negrín y yo, un recorte de periódico francés, creo que el Matin. Le pusimos los trozos de algodón sobre los ojos y encima le fue atada una venda. Cogió la caja que le dábamos, bien clausurada, y comenzó a enfocarla por la arista del cierre, situado en el centro. La apartó y la acercó al rostro repetidas veces. La ladeó en diferentes sentidos y al cabo de unos instantes de angustiosa espera leyó unas cuantas líneas del recorte. Abrimos la caja y, cotejado lo leído con lo impreso, resultó que era idéntico. La prueba se repitió otra vez con el mismo éxito. El hecho era indiscutible. El señor Argamasilla leía dentro de una caja cerrada con llave. El doctor Negrín solicitó entonces una tercera prueba. Aún diciéndose fatigado, el señor Argamasilla accedió gentilmente a lo que se le pedía. Nos retiramos de nuevo, Negrín y yo, al cuarto contiguo, donde hacíamos la preparación de la caja, y allí le expresé a mi amigo la extrañeza que me había causado observar que el señor Argamasilla leyese siempre por el lado del cierre. ¿Por qué no proponerle que intentase leer por el lado opuesto? O sea, por el de las bisagras. Negrín me miró severamente como diciéndome: ¿olvida usted, amigo mío, que aquí todos somos caballeros y que no sería caballeroso mostrar la menor desconfianza? Acto seguido sacó una tarjeta de visita, con un nombre en el centro. Escribió una dirección con letra bastante grande e imitando la de imprenta en el borde inferior. La encerró en la caja y me dijo con su gravedad característica: verá usted cómo no lee lo que he escrito. En efecto, el señor Argamasilla leyó el nombre impreso, pero no la dirección manuscrita, a la cual no hizo ninguna referencia. ¿Qué significaba aquello? Que lo escrito a mano al pie de la tarjeta caía fuera del campo visual que pudiera trazarse entre los ojos del operador alguna pequeña apertura posible por la arista del cierre mediante el dedo pulgar y el fondo de la caja, o que el poder de visión a través de los cuerpos opacos se detiene ante la cara anterior en posición vertical de la caja, pero no trato de interpretar los hechos sino de exponerlos. También nos cuenta que él pudo ver a Argamasilla abrir un poco la tapa del reloj, oprimiendo el botón de la cuerda, tal vez sin necesidad, sin querer, por juego involuntario de los nerviosos dedos. Tampoco le sorprende que Argamasilla no aceptara ciertas pruebas a las que quiso someterle Houdini, ni otras a las que ahora le querían someter hombres excesivamente empíricos como el doctor Lafora. También decía que no podía compartir honradamente los testimonios de tantos sabios españoles y extranjeros. Al día siguiente, el periódico Luchador se hacía eco del debate de Lafora y Argamasilla en el periódico El Sol. Decía: curioso es el caso de Argamasilla, que ha vuelto a poner sobre la más palpitante actualidad el tozudo doctor Gonzalo Lafora. Se trata nada menos de averiguar con las rigurosas comprobaciones si es una realidad o una farsa, un hecho verdadero o un truco. La visión supernormal a través de los cuerpos opacos, es decir, visión metasomoscopia que dice poseer el señor Argamasilla, hijo del marqués de Santa Cara, para ver a través de los metales. Y bueno, por el medio, por ejemplo, ahora, al día siguiente, en el mismo periódico publicaban otra noticia, donde también hablaban
de esto. Pero eso lo podéis ver en Espiritismo, Videncia y Engaños, que es otra parte de este trabajo. El día 25 de febrero en el periódico El Sol, La Fora hablaba de las cartas en defensa de Argamasilla. Decía que Argamasilla había preferido esto a hacer nuevas experiencias que no dejasen lugar a duda alguna sobre su facultad. Decía que el empleo de estos testimonios de personas respetables en diversos campos de la literatura y de la ciencia era buen recurso judicial, pero no un recurso científico. En este asunto curioso se delinean ya tres actitudes distintas, decía, una de carácter personal, otra semicientífica y otra científica. Bueno, además decía muchas cosas más, tenéis el documento original en el artículo que está publicado en la web con el mismo título que el vídeo. Al día siguiente el doctor La Fora seguía respondiendo las cartas recibidas en el periódico El Sol en defensa de Argamasilla y también nos contaba otros casos interesantes de los que ya hablé en la primera parte, de espiritismo, videncia y engaños. También hacía un llamamiento a los que habían visto las experiencias de Argamasilla a exponer claramente sus observaciones y Argamasilla que demostrase de forma indiscutible su pretendida facultad. Al día siguiente el doctor J. Gollantes, quien también había presenciado los experimentos de Argamasilla, después de contar cómo había transcurrido el experimento, se preguntaba: ¿por qué enfoca siempre por el cierre y no por los planos de la caja, donde la delgadez es mayor y por tanto mayor debe ser la transparencia? ¿Por qué lee tan solo las partes centrales del escrito y no todo? También publicaban una carta del marqués que decía que había una persecución de la verdad y aludía a las cartas recibidas en El Sol en defensa de su hijo. Julio Just con J. Jimeno hablaba también del mismo tema. Decía: la réplica de Valle Inclán a ciertos reparos que el doctor La Fora ha puesto a la pretendida visión a través de los cuerpos opacos es un poco viva y despectiva. Dice don Ramón que en efecto al doctor La Fora se le tiene en estima como alienista, pero no cree él que sea un portento de agudez y de sentido crítico. Yo creo por mi parte, y siento disentir de mi fraternal amigo Arcadio, que por lo menos en este caso no ha mostrado el doctor La Fora un entendimiento superior capaz de intuiciones supranormales. Califica con más o menos rudeza de superchería cuanto ha venido haciendo el joven hijo del marqués de Santa Cara. Lo que dice haber visto, lo ha visto no a través de placas de hierro, de cuerpos opacos, sino por rendijas sutiles que con esfuerzo disimulado de los dedos, después de laboriosas maniobras, buscando el amparo de una ventana abierta y acercándose el objeto, caja o reloj, en dirección normal a los ojos, le han permitido inferir lo que había dentro y aún leerlo. El 1 de febrero en el periódico El Sol publicaba un escrito el señor Menéndez Ormaza que decía, resumiendo: porque como se han puesto las cosas, aunque se haga 80.000 experiencias, siempre será en cajas de posible rendija. No encuentro la manera de introducir un escrito en una caja que no la tenga. También decía que no había otro camino que hacer la autopsia al muchacho, cosa que él francamente no se atrevía a proponerse. Al día siguiente La Fora contestaba a Menéndez Ormaza y también escribían en defensa de La Fora el doctor Negrín y el doctor Calandre. Negrín decía lo siguiente: Madrid, 26 de febrero de 1926. Querido La Fora, requerido por usted para exponer mis observaciones sobre la visión dentro de los cuerpos opacos, debo manifestarle que el recuerdo de mis experiencias realizadas conjuntamente con Araquistain coincide con el relato de este nuestro amigo. En cuanto a mi opinión sobre el caso Santa Cara Argamasilla, ya la conoce usted desde hace un par de años. Por lo demás, este asunto, estupendo como tema de literatura picaresca, no encierra para mí el menor interés científico. Cordiales afectos, J. Negrín, profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina de Madrid. El doctor Calandre decía: los resultados obtenidos, aunque muy interesantes, me parecieron entonces sobrado fragmentarios e incompletos, y por ello no me decidí a publicarlos. Habrá que moverle a estudiar el fenómeno sin prejuzgar de antemano si podría tratarse de un hecho real o de una simple apariencia. Con las pruebas de evidencia a que tan amablemente se prestó Argamasilla, por circunstancias que son del caso, no llegamos a completarlas hasta donde hubiéramos deseado. No tienen las notas que vamos a publicar una sólida validez científica en el sentido de que ellas no se desprende una necesaria aceptación o denegación de dicha extraordinaria cualidad. También nos cuenta que el 29 de mayo de 1923, que era la séptima prueba que hacía con Argamasilla, le habían puesto un libro abierto al azar detrás de una lámina de metal y leyó exactamente lo que ponía:
Es de notar que si durante alguna de estas pruebas y sin que se le indique se interpone una hoja de papel, decía, entre los ojos y el objeto ya no ve y vuelve a ver si se le quita el papel de delante. Al día siguiente el periódico El Sol zanjaba el debate con una carta del marqués de Santa Cara que decía: y para demostrar que esta campaña que se nos hace en forma inusitada nos tiene perfectamente serenos, sin renunciar a contribuir en lo que podamos al progreso científico, concluiré anunciando que las experiencias proyectadas desde algunos días, poco antes de la última agresión del Dr. Lafora, van a efectuarse en breve con eminentes médicos, algunos de la misma especialidad que este señor cultiva. Y bueno, tengo que decir que en España no hubo noticias en los periódicos que yo haya encontrado donde hubieran hecho un experimento tal cual decía Lafora, con las precauciones que decía Lafora, y que hubiera resultado positivo. Es más, lo que ocurrió es lo que dijo Lafora, que Argamasilla perdió sus poderes. El día 9, el periódico El Pueblo publicaba el artículo titulado Rendejistas y anti-rendejistas sobre la polémica discusión de Lafora y Argamasilla. El día 15 de ese mismo mes, en la revista Blanca, hacían una breve mención al caso Argamasilla. Decían: lo que pasa es que los redactores del Sol lo dudan porque no quieren competidores. El Sol lo fisca todo dando vueltas alrededor de las antípodas y no quiere que los nuestros, que acaben ser los japoneses, noten que el rostro de nuestro marqués les vea de noche y de día, cuando no en la calle, en la alcoba. En abril, en la publicación Lumen, Juan Olivares Bernal hacía una defensa de Argamasilla, la evidencia y el espiritismo. Y bueno, como es un documento de unas 10 páginas más o menos, pues podéis acceder al original en terramágica.es, donde está publicado este artículo con el mismo título que el vídeo. El mismo periódico también nos contaba en una noticia corta cómo Quevedo, Jimeno, Cabrera y tantos otros habían considerado que Argamasilla, en los experimentos que realizó ante ellos, era absolutamente imposible que utilizase una rendija de las cajas metálicas para ver los objetos que había dentro. Por último decía: pero ya se ve los que tal afirman son unos perfectos papanatas que se dejan engañar con suma facilidad. ¿No es así, doctor Lafora? El 21 de mayo, el periódico El Diario Palentino anunciaba una conferencia del doctor Lafora que trataría de una crítica moderna de los fenómenos espiritistas supernormales. El 23 de noviembre, el periódico Las Provincias llamaba a este caso raro de escepticismo entre los españoles. Y bueno, después de esto no hay más noticias que yo haya encontrado sobre Joaquín Argamasilla en la prensa y su visión a través de los cuerpos opacos. Como había predicho Lafora, perdió sus facultades, entre comillas, con el tiempo y prefirió seguir ilusionando a la gente a través de una rendija diferente, el cine, como podemos ver en este recorte de 1952. Quizá también influyó algo en esto ser el hijo de un marqués en plena dictadura de Franco. También fue nombrado director general de Cinematografía y Teatro, de cuyo departamento era secretario. J. Negrín y Lafora se tuvieron que exiliar también por la dictadura de Franco. J. Negrín fue uno de los presidentes de la República cuando ya estaba casi derrumbándose, y también J. Negrín fue presidente de la República en un momento en el que pues, se perseguía al PUM, incluso se llegó a asesinar a personas del PUM y se ilegalizó la CNT. Por ejemplo, al PUM lo acusaban de estar con los fascistas. Y esa información venía de una radio de Moscú, la URSS. Se puede decir que fue una purga de las izquierdas en España con órdenes de Moscú, de la URSS, ya que la República le compró armas a la URSS y también mandó a personas de la URSS pues para ir a hacer un ejército y acabar con las milicias. El PUM y la CNT eran milicias, por eso pues se fue contra ellos, ¿no? Bueno, un día quizá os hable de qué ocurrió con el PUM, ya que es algo... Y también J. Negrín parece que tampoco hizo mucho por eso, ¿no? Y de alguna manera J. Negrín pues forma parte de esa historia. Pero bueno, eso es todo en este videoprograma de 3 partes. Eso ha sido todo, hasta otra, chao. Buenas, bienvenidos a Terra Mágica una vez más. En esta ocasión quiero presentaros un trabajo que dividiré en 3 partes. Esta, que es la primera, habla sobre espiritismo, videncia y fraudes. Y está sacado de una búsqueda mucho más amplia sobre Joaquín Argamasilla, una persona que decía ver a través de los cuerpos opacos. Esta parte del trabajo es un artículo de el doctor Lafora, del que explicaré más adelante quién es exactamente, quién fue un detractor de Joaquín Argamasilla. Y los artículos que voy a leer ahora son artículos sobre espiritismo, videncia y fraudes, en los que se habla
del espiritismo visto desde un punto de vista de magos como Houdini y otros magos que desenmascararon el espiritismo en su momento. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Es un vídeo creado con todos los documentos de la época y lo que se lee es los artículos de la Fora en el periódico El Sol. Esta es la primera parte de este trabajo, que es una búsqueda sobre Argamasilla, el Joaquín Argamasilla, hijo del Marqués de Santa Cara, en la prensa histórica española. Así que os dejo con este documento. Gonzalo Rodríguez Lafora nació en Madrid el 25 de julio de 1886 y murió el 27 de diciembre de 1971. Fue un neurólogo y psiquiatra español, discípulo de Santiago Ramón y Cajal y de Luis Simarro, descubridor de la enfermedad que lleva su nombre. Lafora, en el periódico El Sol el 1 de agosto, se hacía eco de la realidad del encuentro entre Houdini y Argamasilla, y también nos hablaba de lo que hacía Houdini con los espiritistas en Estados Unidos. Nos contaban: las revistas y periódicos de Norteamérica conceden en estos días gran espacio al famoso prestidigitador Houdini, que se ha dedicado a poner en ridículo a los hombres de ciencia engañados por espiritistas y videntes y a sorprender a estos en sus hábiles trucos. Houdini ha venido a demostrar que los psicólogos, los médicos y los físicos son tan fáciles de engañar como los abogados, los artistas o los sacerdotes. Cualquier prestidigitador le sorprende, exactamente lo mismo que a los otros profesionales que no se consideran técnicos. Houdini ha conseguido demostrar los trucos de la famosa medium señora Crandall de Boston, que ya venía embaucando a la comisión de hombres científicos que la examinaban. Construyó un gabinete especial en el cual la medium no pudo conseguir ninguno de los fenómenos con que antes sorprendía a los hombres de ciencia. Por esto, en el artículo que escribió Wilson y que dedicaba a Houdini en The New Republic el 24 de junio de 1925, decía con razón que la verdad es que en una junta de científicos de la cual Houdini forma parte como un miembro, es Houdini el único científico. Esto decía Lafora en el periódico El Sol. Se repite ahora el mismo caso que en Francia hace 20 años, cuando Dixon, otro prestidigitador, reveló los trucos numerosos de los mediums en su libro Trucs et Mystères de Boiles, y se puso a disposición de un comité de científicos para examinar las demostraciones de los mediums sin conseguir que los hombres de ciencia le aceptasen como colaborador. Sucedían por entonces, 1905, aquellas famosas materializaciones ectoplasmas que eran comprobadas y fotografiadas por el profesor Richet de París. Dixon dirigió una carta a Richet donde le decía si no creía conveniente la presencia de un prestidigitador en los experimentos sobre las materializaciones de Argelia y que él había ido siempre que le habían llamado. Dixon no obtuvo respuesta. Años después fue sorprendido el fantasma de las materializaciones de Argelia, que era el cochero de la señora del general, y el nombre de Richet fue objeto de las más enconadas burlas. La revista norteamericana The Scientific American había ofrecido un premio de $5.000 a la persona que demostrase ante el mencionado comité científico que poseía algún poder nuevo o extraño. Nadie había podido conseguir dicho premio, y a ello había contribuido Houdini con sus agudas observaciones. Esto nos recuerda un poco al premio que hoy en día también ofrece la Fundación James Randi, y James Randi también nos recuerda un poco o bastante a Houdini. También nos contaba cómo Houdini ofertaba $10.000 al que demostrara algún hecho espiritista, imponiendo en las condiciones para evitar el fraude. Con ello conseguía argumentos de mucha fuerza frente a la credulidad apasionada de los incautos y de algunos hombres de ciencia que se dejaban engañar por vulgares embaucadores. El día 10 de agosto de 1925 Lafora escribía nuevamente en El Sol el artículo Metapsíquica y fraudes. Esto nos decía. El otro era espiritismo, videncia y engaño. Nos hablaba, entre otras cosas, de la facilidad del engaño. Los aficionados a sesiones de espiritismo, videncia y demás exploraciones de lo maravilloso son en su mayoría, decía Lafora, seres crédulos o semicrédulos.
con una disposición innata a admitir lo que es vulgar o a aceptar todo lo sobrenatural. Esta tendencia psicológica es la que les atrae a las sesiones. El medium o el prestidigitador tiene pues que esforzarse poco para convencerles. Por esta razón, Wilson, en su artículo sobre Houdini en The New Republic el 24 de junio de 1925 decía: «La realidad es, sin embargo, que entre la gente que asiste a las sesiones, la dificultad para el medium no estriba en convencerles de lo genuino de los fenómenos, sino en no hacer las cosas tan mal que puedan sospechar los clientes. Siempre hay numerosas explicaciones plausibles cuando los fenómenos no ocurren. Lo mismo con los videntes que con los que realizan sesiones espiritistas. La credulidad de los asistentes llega hasta límites insospechados». Refiere Wilson de un medium que una vez, en una sesión que no marchaba bien, al darse cuenta de la imposibilidad de sacar la mano para ejecutar en la oscuridad los movimientos de los objetos esperados, se vio obligado a recurrir a tocar con la cara a la cliente, a fin de hacerle sentir la presencia del espíritu. Cuando lo hizo, recordó que estaba sin afeitar y temió se descubriese la superchería, pero la señora le animó diciéndole que había comunicado con la esencia del espíritu bajo la forma de un contacto eléctrico. Esta es la verdadera situación de la benevolencia del aficionado a los fenómenos sobrenaturales. Un mediano prestidigitador está en situación de hacerles aceptar todos los fenómenos imaginables. Ningún hombre de ciencia se encuentra tan preparado para sorprender los fraudes como el prestidigitador profesional. Lo más cómico del caso sucede cuando los hombres de ciencia recurren al testimonio de un acta notarial para que certifique la realidad de los fenómenos observados. Esto sucedía en Madrid con algunas de las comisiones que examinaron a un vidente español, y se pretendía en estos casos imponer la infalibilidad del notario ante los posibles trucos de un prestidigitador. Las experiencias de Houdini han echado por tierra esta ingenuidad científica. Un notario es tan fácil de engañar como un matemático o un barítono. El gran éxito de Houdini en Norteamérica ha sido demostrar prácticamente que un prestidigitador atado de pies y manos puede manejar solo con la cabeza un megáfono y sorprender a los clientes con voces raras y alejadas y lanzamientos de objetos exactamente iguales a los que realizan los mediums más acreditados, y por otra parte que sometiendo a cualquier medium a que ejecute sus experiencias en una cámara preparada por Houdini, aquel es incapaz de producir ningún fenómeno sobrenatural. La demostración es evidente. La habilidad principal de un medium consiste, pues, en poderse desligar de la sujeción de los miembros y con estos libres o con la cabeza ejecutar en la oscuridad o semioscuridad de las sesiones espiritistas los movimientos e infinitos trucos que sorprenden a los clientes y que ha descrito minuciosamente Dixon en su libro Trues et Mystères de Boiles, que está en francés, algunos de los cuales resumiremos luego. Esta habilidad para desligarse de los que le sujetan o de las ataduras es la única condición de un buen medium. Edward Claparede lo ha referido minuciosamente en sus investigaciones de Ginebra sobre el medium italiano Caransini, el famoso imitador de Eusapia Paladino. Nada más fácil y fatigante que el control de un medium en la semioscuridad. Cualquier descuido, cualquier fatiga de la atención vigilante en la larga sesión es aprovechado por el medium para ejecutar un movimiento imperceptible y lanzar un objeto por el espacio. En su libro Remarques sur le contrôle des médiums del Archivo de Psicología de 1910, contaba Claparede sus esfuerzos para vigilar a Caransini, en unión de Batelli, Celerier, Flournoy, que aparece también Fantasías Marcianas si veis el documental, o en el caso de Helen Smith, más concretamente, Jung, Stern y otros que asistieron a las 10 sesiones de experiencias con dicho medium. El espíritu del cual se valía este en sus trances se llamaba Giuseppe. En sus sesiones de Londres, Roma y otras capitales se decía haber producido levitaciones, escritura en negro de humo y materializaciones. Los trucos que le sorprendieron en Ginebra fueron variadísimos. El estado de trance era una simulación, pues estaba con los ojos entrenados, observando a los asistentes y despertaba enseguida que se le soplaba en una oreja. Los fenómenos no ocurrían más que en la oscuridad casi completa y después de larga espera.
Se sentaba en una cámara de tela con una mesa a la derecha a 1 metro de distancia, en la que había trompetas, pelotas, piano pequeño y otros objetos y un velador a la izquierda. Los examinadores se ponían al lado del médium procurando sujetarle cada uno un miembro, pues siempre que se hablaba de atárselos se ofendía al médium y no lo permitía. Para hacer los fraudes se soltaba una mano o un pie. Lo conseguía aproximando la otra mano para dar la sensación al examinador en la semioscuridad que tocaba su mano, y cuando conseguía distraer a alguno de los que lo sujetaban o engañarles, entonces se producía un fenómeno consistente en desplazarse un objeto o sonar el piano. Se le sorprendió golpeando con el pie derecho en la mesa, la cual se había pintado con tiza, que le manchó la bota. Se le sorprendió en un descuido de un examinador escribir con la uña en un plato ahumado la palabra pace, para luego ordenar a un asistente que escribiese esta palabra en la tela y verla aparecer en el plato. También fue sorprendido cogiendo una trompeta. Cuando permitió que se le atasen solo los pies no se produjeron ruidos ni movimientos de la cortina, y cuando permitió que le pusiesen mangas blancas en los brazos para poderlas ver en la oscuridad, no se movieron los objetos de la mesa. De este modo fueron sorprendiéndole en infinidad de trucos que desvirtuaban lo sobrenatural de los fenómenos. La ventaja de un Houdini sobre estas comisiones científicas como la de Claparede es que él sabe ejecutar también estos trucos y sorprende más pronto las habilidades de los supuestos médicos. Es por tanto un investigador de la máxima competencia en los problemas del espiritualismo. Ha reunido una de las mejores bibliotecas sobre ocultismo, truquería, fraudes, etc. Y se atreve a desafiar en público a los productores de los supuestos fenómenos sobrenaturales. Cree que todo es truquería y habilidad. Lafora también terminaba recomendando el libro de Dixon, que ya había citado con anterioridad. En él nos decía que podíamos ver la explicación de las llamadas casas embrujadas, las levitaciones, los espíritus golpeadores, las mesas giratorias, la planchita para escribir el dictado de los espíritus, supongo que se refiere a la Ouija, la escritura espontánea sobre papel, escritura automática también se le conoce, la cámara negra, las apariciones sobre el humo, la fotografía de los espíritus, la suspensión del pulso a voluntad, la evidencia y la telepatía. La mayoría de los trucos son una simplicidad increíble, decía. Los únicos que tienen algo de interés psicológico son los de adivinación del pensamiento, que tanto vemos ejecutar en teatros y sesiones privadas. Vean cómo lo describe Dixon. En principio, el operador cuenta con manejar la persona que se ofrece para que le adivine el pensamiento. La tiene por la mano recomendándole que piense enérgicamente en el acto y en el orden en que debe ejecutarlo el adivinador. Y si éste se equivoca, debe pensar enseguida que no es aquello y concentrar la atención en lo que tiene que sugerir. En estas condiciones, el conductor se convierte en un indicador y, no dejándole avanzar en los errores, le da la vía que debe seguir. En suma, el fenómeno marcha un poco al azar, ciegamente, guiado por la mano del conductor y por el juego de la fisonomía de los espectadores, en cuyos gestos lee el adivinador cuando quema, que es como se dice en el juego del escondite. Cuando no sale bien una experiencia por casualidad, el adivinador cuenta que hay una falta de energía del conductor o la intervención de una voluntad extraña. Aparte de estos posibles errores y para evitarlos, los adivinos cuentan con colaboradores diseminados por la sala de los teatros, con los que consiguen un éxito constante con el que contrarrestar los errores cometidos con individuos del público desconocido. Estando en Buenos Aires hace 2 años, decía Lafora, nos invitaron a una ilustre casa a una sesión de adivinación del pensamiento. Actuaba de adivino uno de esos numerosos magos italianos que llenan nuestros teatros. Ejecutaba, vendados los ojos y sin que nadie le acompañase ni le tocase con la mano, los actos que un grupo de asistentes imaginaba. En un silencio completo empezaba a orientarse en la habitación con movimientos nerviosos y dudando antes de cada paso, pero al final resolvía todos los mandatos. Observamos que utilizaba como guía para sus movimientos el murmullo o los movimientos involuntarios de admiración que entre los asistentes producía cuando, tanteando en el espacio, señalaba la parte por donde quemaba. Así iba lentamente corrigiendo sus errores, hasta realizar el acto que se le pedía. Percatados de este truco, conseguimos que la audiencia
compuesta principalmente de señoras y de algún caballero, permaneciese completamente inmóvil y sin ninguna manifestación de asombro. Desde aquel momento el fracaso del adivino fue rotundo. No acertó ni aproximadamente ninguno de los 5 actos que se pensaron, y por fin se despidió algo irritado con nosotros y prometiendo avisarnos otro día para demostrarnos la realidad de sus facultades. Hasta ahora no lo ha hecho. Cuando se ha leído algo sobre la cuestión, resulta muy fácil percatarse de las nuevas habilidades que cada uno de estos supuestos adivinos exhibe. No menos interesantes son los trucos de los videntes, pero a la Fora no le quedaba espacio para tratarlo en el periódico El Sol. También en el periódico El Pueblo, el 25 de febrero de 1926, nos hablaban cómo Ledantec y Poinzare anunciaban una suscripción destinada a cubrir los gastos de experimentos en su folleto El ocultismo y la conciencia moderna, para demostrarles científicamente la realidad de los fenómenos de levitación y transporte de objetos sin contacto. Aun cuando no habían sido consultados previamente, los dos sabios aceptaron la invitación implícita, pero exigiendo ciertas garantías esenciales para evitar toda posibilidad de fraude o superchería, lo mismo que la Fora con Argamasilla. Ahí acabó el asunto. No volvieron a oír hablar de la invitación ni de los experimentos. La conclusión de Ledantec fue: si hay entre los asistentes un descreído, acostumbrado al método científico y que exige pruebas, no suelen producirse esos fenómenos, sobre todo si el descreído ha evitado cuidadosamente toda posibilidad de error experimental, voluntario o involuntario. Los espiritistas, al igual que los adeptos de las religiones, son malos experimentadores en lo que atañe al objeto de su fe. Tienen de antemano un violento deseo de que el experimento que va a intentarse sea coronado por el éxito, y ello basta para descalificarlos y hacerles incapaces de realizar una demostración convincente. El 26 de febrero de 1926, en el periódico El Sol, la Fora publicaba lo siguiente. En el número 3 de la revista de estudios metapsíquicos que publica el Marqués de Santa Cara, vienen descritos en la página 26 los nuevos experimentos sorprendentes del clarividente Ludwig Kahn, que había hecho en París ante el profesor Richet, Berthelot y General Farrier, de la Academia de Ciencias, y el doctor Lassablier, de Filosofía. Pues bien, este mismo vidente profesional fue estudiado hace años en Alemania por Schotelius y otros que también aceptaron su facultad supernormal. Consistía esta en leer lo escrito con lápiz en un papel momentos antes de la experiencia, con solo colocarse el papel doblado o arrugado en contacto con la piel de la frente. De la discusión que se produjo en los medios científicos alemanes y que dio lugar a nuevas experiencias, resultó que este hombre se valía del truco de leer las huellas que la impresión del lápiz había producido sobre el papel colocado debajo de aquel en que se había escrito. Por esta razón no podía leer cuando se escribía con pluma, ni tampoco cuando se le traía el escrito de otra habitación. Comprenderá el lector que si un truco tan sencillo sorprende a tantos hombres de ciencia, ¿qué sucederá cuando el truco se pretende envuelto en apariencias complejas que aún lo enmascaran más? Por lo visto, en París desconocen la bibliografía alemana sobre Ludwig Kahn y están siendo sorprendidos ahora por sus trucos. Ese admirable Richet, que tanta gloria ha dado a la fisiología, con sus trabajos de investigación, va ahora de fracaso en fracaso con los trucos de médiums y videntes. No hace mucho tiempo, según nos escribe el ocultista Dr. Díaz Caneja de Palencia, visitó al profesor Lagrange de Burdeos, un vidente muy recomendado por Richet, y que había convencido también al Dr. Cantonet, el de la visión panóptica. El profesor Lagrange se dio cuenta de que el vidente miraba por debajo del vendaje. Como los ocultistas operadores saben lo fácil que es mover los vendajes oculares con los párpados, propuso al vidente repetir las pruebas con un vendaje colodionado, o sea, adherente, que se pegaba a los ojos. Al oír esto se sintió enfermo el vidente y declaró que se notaba en aquel momento falto de poder para nuevas pruebas. Esta es la defensa contra el fracaso que emplean estos videntes. Todos los admiradores del gran Richet sentimos verlo ahora siendo el juguete de tantos médiums y videntes. A todos los videntes y médiums les llega su momento de fracaso, cuando son bien estudiados. No hace mucho era la señora Crandon de Boston. Poco después Eva C., con sus experiencias teleplásmicas en colaboración con Schrenck-Notzing. Igualmente el medium físico Couthier, y no recordemos los de hace años desde Eusapia Paladino. Por último, hacía un llamamiento el periódico
a los que habían visto las experiencias de Argamasilla a exponer claramente sus observaciones y a Argamasilla a demostrar de forma indiscutible su pretendida facultad. Y bueno, después de haber visto este documento, me gustaría también recomendar un poco que busquéis sobre James Randi, que se puede decir que es el nuevo Houdini, que también tiene la asociación James Randi, donde ofrecen dinero a quien sea capaz de demostrar que tiene poderes sobrenaturales, y se puede decir que es un Houdini moderno, ¿no? Entonces, muchas gracias por ver este videoprograma. Hasta otra. Chao.